Capítulo 1. Avance rápido. 28 de agosto, 1926 del año unificado, frente a este vagón de primera clase. Desde el sur del continente hasta una misión de reconocimiento de largo alcance en territorio de la Federación. Al final de ese viaje, hubo un ataque directo a Moscú y justo cuando pensaba que podría ir a la retaguardia, me transfirieron para participar en una batalla aérea al oeste del frente del Rain. En el momento en que pensé que las cosas se calmarían un poco, se me ordenó formar un Kampfgruppe. Después de seguir las órdenes que me arrastraron por todo el lugar, sur, este, oeste, terminé uniéndome a la batalla en el este. Se nos dio el papel de apoyo de escoltar a las fuerzas principales en su avance, pero a medida que fuimos empujados gradualmente hacia el este en territorio de la Federación, mi Kampfgruppe recibió otra nueva orden. ¿Entonces estamos siendo reasignados? Así es, coronel von de Gurechav. Es una pena que tengamos que perderlos a usted y a su Salamandar Kampfgruppe, pero no podemos retenerlos cuando pertenecen al Estado Mayor. Un oficial de alto rango en el grupo de ejércitos del Este me informó con una sonrisa de resignación que de repente nos iban a enviar a otra parte. Bueno, las órdenes de reasignación casi siempre eran repentinas para las personas en el terreno, pero Tania sintió algo un poco extraño. Siento que tengan que seguir movilizándose así, pero hagan su mejor esfuerzo. Los comentarios que recibió del personal del grupo de ejércitos del Este con una palmada en la espalda eran decisivos. Eran sinceras palabras de consuelo sobre Tania y el traslado de su unidad. Francamente, ese no era el tipo de cosas que decían los oficiales del Estado Mayor que acaban de repentinamente retirarles tropas de sus filas. Un Kampfgruppe que reporta directamente al Estado Mayor que es retirado es simplemente el resultado de un ejército imperial que funciona correctamente. Nadie puede objetarlo. Mover su propia unidad de las líneas A las líneas B es prerrogativa del Estado Mayor. Pero si lo piensas de esta manera, todo tiene sentido. Es fácil de entender si nos imaginas como un anestesiólogo experto. El Estado Mayor es un hospital universitario que envió a su anestesiólogo a pedido de un hospital privado, que sería el Grupo de Ejércitos del Este. Si la universidad anunciara al hospital regional empobrecido y con poco personal que iba a retirar a su anestesiólogo, sería extraño no encontrar alguna protesta, ¿verdad? Y, aún así, los oficiales aquí estaban transmitiendo tranquilamente las órdenes sin ningún problema. Eso tenía que significar que lo sabían desde hacía bastante tiempo. La única persona que no se había dado cuenta fui yo. Probablemente sea correcto sospechar que me informaron en el último minuto posible. Me apresuraron en el traspaso, sí, hubo tiempo para un traspaso, así que definitivamente hubo alguna consideración anticipada que se incluyó en este plan, y antes de que me diera cuenta, estaba meciéndome en un tren. La eficiencia de todos los arreglos enfermó a Tania. Estas órdenes de reasignación llegaron sin demoras u otros problemas, sin mensajes sin entregar, pero a pesar de todos los preparativos, probablemente debería decirse, no se podía ignorar la realidad de que se trataba de una reasignación desde las líneas del frente. Por ejemplo, piensa Tania con un suspiro mientras miraba alrededor del vagón de tren de primera clase. El boleto de tren ciertamente decía primera clase, pero este era un vagón de pasajeros de un tren blindado en una línea de uso militar para entregar suministros y personal al frente. Primera clase significaba que tenías la suerte de tener un asiento. Teniendo en cuenta la situación de la línea de suministro, podría considerarse sorprendente que los superiores incluso permitieran un vagón de tren de primera clase. Por supuesto, las instalaciones disponibles para los viajeros a bordo eran escasas. Era algo completamente diferente de un auto de primera clase en casa. A finales de agosto, con el final del verano y el comienzo del otoño, la temperatura en la Federación era lo suficientemente fría como para tolerar la falta de aire acondicionado. Aún así, aunque lo llamaran coche-cama, los únicos muebles incluidos en el compartimento escaso son un banco de madera para acostarse y un escritorio resistente. Y el banco era tan pequeño que, si no tuvieses mi estatura, quedaría bastante ajustado. Si estuviera en casa en el Reich, los habría insultado diciéndoles: ¿crees que estás transportando ganado? Realmente, era difícil negar la posibilidad de que algunos planificadores hayan requisado un carro de transporte de ganado real. En cualquier caso, llamarlo de primera clase era absurdo. Al mismo tiempo, incluso con todas esas fallas, hay una verdad que no debía pasarse por alto: uno de nuestros trenes estaba funcionando increíblemente cerca de la línea del frente. Nuestras fuerzas debían haber realizado un rápido mantenimiento en los rieles en territorio enemigo ocupado, evidencia de que tanto el Cuerpo de Intendencia como el Departamento de Ferrocarriles estaban haciendo todo lo posible. Se podría decir que era posible echar un vistazo a la situación del suministro en este viaje, aunque podría no estar relacionado. Un buen ejemplo de esto era cómo la comida sabía relativamente bien.
Cuando se le sirvió un sándwich de pan que no estuviera rancio y café para el almuerzo, Tania estaba exaltada hasta un grado vergonzoso, y sorprendentemente, se proporcionó un periódico después de la comida. Cuando Tania miró la fecha, no te asustes, decía 28 de agosto, en otras palabras, era el periódico de hoy. Puede que en este momento sea por la tarde, pero era posible que se entregara el periódico de la mañana a las posiciones más avanzadas. Eso en sí mismo decía mucho de la determinación del cuerpo de intendencia imperial en la lucha por la logística. Por otro lado, Tania tenía la intención de quejarse mientras refunfuña para sí misma. Entiendo que esta es una cobertura en tiempos de guerra, pero qué basura. Ahorrar papel y guardar secretos militares era importante, pero los periódicos en la retaguardia están un poco alejados del mundo real. Lo que parecen ser reacciones de los lectores a la columna ridículamente titulada La vida de los valientes soldados en el frente, en particular hace que Tania se ría, como de costumbre, está demasiado censurado y lleno de propaganda. No puedo evitar pensar que sería mejor decirle al frente local cómo es realmente la primera línea. A esta tontería la llaman sentimientos patrióticos en forma de cartas de escolares. El hecho de que tengan tantos escritos, bueno, probablemente no sea una mala manera de impulsar el espíritu de lucha. Pero aparentemente, los niños en la escuela de estos días conocían todas las abreviaturas y jergas que usaban las tropas en el frente. Su conocimiento era lo suficientemente amplio como para querer tirarme al suelo de la risa mientras leo. ¿Vas a publicar reacciones a esta noticia falsa? Muy bien. Cuanto más leo, más sospechoso parece. Es como si ni siquiera estuvieran tratando de ocultar el hecho de que una sola persona las escribió todos. Es obvio cuando un grupo de niños y niñas usan exactamente la misma expresión, aunque, la parte más reveladora es que los comienzos se han escrito desde hace mucho tiempo de acuerdo con una plantilla. Esta era una forma terriblemente descuidada de librar una guerra de información. La Federación y la Mancomunidad probablemente sean mejores en este tipo de cosas. Bueno, supongo que no hay una buena forma de vencer a los mentirosos en su propio juego. Tania tomó un sorbo de café de la pseudotaza de uso militar y suspira. Es bueno que el ejército imperial sea consciente de lo importante que es la guerra de información, pero si el método que eligen carece de sofisticación, será contraproducente. Cielos, tener tiempo libre es veneno para alguien que vive para trabajar. No era extraño que Tania se estuviera quejando. Ver el trabajo descuidado de otras personas era extrañamente irritante. Mirando por la ventana sin nada que hacer, vio un vasto páramo. Actualmente era finales de agosto. El sol brillaba suavemente, dejando el clima demasiado cómodo para asociar el este con el barro. Pero Tania no intentaba ocultar su molestia con la enorme extensión de tierra que parecía durar una eternidad, incluso vista a través de sus binoculares, por lo que más quieras. Si intentamos tomar esta enorme franja de tierra, el ejército se gastaría. A pesar de concentrar la mayoría de nuestras fuerzas en este frente, no tenemos la mano de obra para cubrirlo todo. Es como meterse en un túnel sin saber si hay una salida o no. Habiendo pensado hasta ahora, la teniente coronel Tania Onde Gurechav sonríe con ironía, aunque no fuese propio de ella. Supongo que la vista desde la ventana de un tren invita a la gente a pensar de una manera inusual y sinuosa. Aún así, de todos modos, Tania termina reflexionando sobre cierto punto. Ha habido un pensamiento ardiendo dentro de ella desde hace un tiempo. En los libros de historia de la Tierra que conozco, el ejército alemán estaba destinado a desaparecer en el frente oriental. La razón era simple: sufrieron demasiadas pérdidas en cada posición a lo largo de sus líneas sobrecargadas. Esa guerra de desgaste fue fatal. En este mundo, los recursos humanos del imperio aún no se han agotado. Pero la frase, aún no han agotado, se aplica solo al presente. No era una garantía para el futuro. Aún así, eso asumiendo que los eventos aquí coincidían con lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial que recuerdo, Alemania ganó en el este, logrando hacer avanzar las líneas. Para hablar con franqueza, el imperio estaba ganando en Occidente en este momento. Sin embargo, eso no significaba que tuviésemos que perder en el este. Al igual que antes, no es obvio en qué dirección irá esta batalla. Hablando objetivamente, todavía tenemos una posibilidad definitiva de victoria. Por supuesto, también podríamos perder. Supongo que tengo que admitir que no lo sé. Es cierto que podríamos decir, bueno, así es la guerra y dejarlo así, pero realmente no me gusta esta perspectiva incierta. La niebla de la guerra era una expresión acertada. Los sabios que vinieron antes que yo debieron haber maldecido esta niebla. Aún así, sería bueno si pudiera ver a través de ella. Es natural querer saber qué hay por delante en el camino que estás caminando, ¿verdad? ¿Qué hay al final del túnel oscuro?
Al parecer, un cuento divertido que cuentan en este país comunista dice que más allá de las tinieblas se encuentran las esperanzas y los sueños. Tania solo puede responder con un suspiro. Lamentablemente, aquí en el este, la respuesta era siempre la misma. Creyendo en esperanzas y sueños, atraviesas el túnel y encuentras una región nevada. Si se tratara de una obra literaria atmosférica, seguramente sería un descubrimiento delicioso, pero la realidad no es tan hermosa. Las obras de arte a menudo suavizan las imperfecciones. En la vida real, no había un paisaje fantástico para la vista. Simplemente una región nevada y fangosa. Ese era el pantano en el que el ejército imperial se sumergía inconscientemente. Era un espectáculo desagradable. Si supiéramos el camino a seguir, no tendríamos que sufrir tanto. Estamos tan a oscuras que es difícil saber qué esperar. ¡Qué espantoso! Oh, supongo que estamos casi en una parada. Es sorprendente que hayan construido una en medio del enorme frente oriental. El departamento de ferrocarriles está haciendo un trabajo bastante minucioso. Maravillada por el sonido que marcaba su desaceleración y el silbido agudo, Tania toma el periódico y comienza a leer de nuevo. Quizás debido a la guerra actual, la calidad del papel parecía terriblemente baja, pero aún así no era tan mala como el contenido. Dejando de lado la política y la sociedad, Tania se da cuenta de que incluso la sección de cultura del periódico se centra en elevar la moral a través de un artículo sobre conciertos benéficos. Hacer que la gente se reúna y cante canciones patrióticas probablemente no sea una mala manera de aumentar su sentido de pertenencia al grupo, pero me gustaría ver que los conciertos reales también continúen. Era por eso que los medios extranjeros cubrían mordazmente los conciertos en el imperio, e informaban que eran convenciones patriotas, en lugar de lugares para apreciar la música. No estoy en condiciones de comentar sobre política cultural, pero... Justo antes de que Tania se hubiera de nuevo en sus pensamientos, un golpe preciso suena en la puerta. Teniente primero Serebriakov, solicitando permiso para entrar, señora. Está bien. Adelante. Disculpe, coronel. Hemos recibido noticias del imperio a través de la estación. La teniente Serebriakov entra en la cabina con movimientos rápidos. En su mano tiene uno de los sobres gruesos que el Estado Mayor suele usar para el correo sellado. ¿Del imperio? Sí, coronel. Es del Estado Mayor. Y alguien que acaba de abordar el tren está aquí para verle. ¿Alguien aquí, para verme? Esa no es forma de saludar a un antiguo compañero de clase, coronel von de Gurechav. Tania estaba a punto de abrir el sobre cuando la voz familiar entra. Al darse cuenta de quién es, Tania se pone de pie de un salto. Qué lindo ver una cara vieja. El hombre se para en la entrada del compartimiento con una sonrisa para ocultar lo exhausto que está. He venido a molestarle. Tendrá que perdonarme por entrar en el dormitorio de una dama. ¡Qué sorpresa! Nunca esperé que mi estimado colega, el teniente coronel Age, irrumpiera abruptamente en mi habitación. ¿No sabe que hay una etiqueta al visitar la habitación de una mujer? Si su esposa supiera que tienes tan malos modales, seguramente se decepcionaría. Oh cielos, pensar que podría molestar incluso a mi amada esposa e hijo. Qué negocio tan molesto son los deberes militares. Pero hay que seguir las órdenes, tendré que maldecir mi desgracia. Intercambiamos bromas amistosas mientras nos saludamos, pero se suponía que se reiría audazmente. Desafortunadamente, el coronel Age no parecía estar equipado con el sentido del humor apropiado. Quizás no haya cumplido suficiente tiempo en el frente. El coronel Age no era el tipo que bromeaba o hacía bromas de forma natural, y parecía que había perdido la oportunidad de cultivar una mejor sensibilidad cómica en el campo de batalla. Jajaja. Espero que esto sea una compensación suficiente para que finja que esto nunca sucedió. Entonces Tania se da cuenta de algo extraño y se congela. ¿Alguien que nunca fue el tipo de hacer bromas ha adquirido sentido del humor? Incluso si es pésimo. Eso no es una buena señal en absoluto. Tanto el coronel Age como yo somos del tipo estricto. Incluso si no lo conozco lo suficiente como para hacer declaraciones sobre su carácter, tengo la seguridad de que no es del tipo que hace bromas. Los oficiales seleccionados para la escuela de guerra son idiosincrásicos o sinceros, como yo. Tanto Age como yo estamos en el lado serio y trabajador. Me desvié o supongo que se podría decir que adquirí un sentido de sarcasmo. Mi entorno, un factor importante fueron mis duras experiencias en la línea más avanzada. La guerra no se podía pelear con la cara seria, así que tuve que cultivar el sentido del humor allí. Pero el coronel Age no debería haber tenido la misma necesidad. Esto era extremadamente inusual en él. ¿Por qué está tratando de bromear? Sus ojos parecieran estar sonriendo, pero no lo están. ¿Qué es esto?
Café arábica que recibí de un oficial estacionado en el sur. Pensé que era difícil conseguir algo en el frente, así que metí 2 kilos en mi mochila personal. Por cierto, hace 100 gramos y el resto lo sellé bien en unas botellas. Vaya, vaya. Tiene mi agradecimiento. El coronel Ague se ríe como si nada y le entrega el paquete a la teniente Cerebriaco, luego toma asiento frente a Tania. Así que incluso está siendo considerado con las condiciones que enfrentan los soldados en el frente. Eso es ideal para un oficial del Estado Mayor que sirve en la retaguardia, pero para ser honestos, Ague no es el tipo de persona que se siente cómodo mezclando recados comerciales y personales de esta manera. En otras palabras, está aquí para hablar de algo tan malo que su conciencia hizo una excepción. No puedo mostrarlo, pero mi estado mental se puede comparar con cómo se siente un técnico de desactivación de bombas cuando es enviado al lugar de un enorme explosivo a punto de estallar en cualquier segundo. Pensé que iría a visitar a mi compañera de clase por primera vez en bastante tiempo con el pretexto de observar las líneas del frente. Cuando haces trabajo de oficina para el Estado Mayor, empiezas a suspirar por la posibilidad de respirar un poco. Bueno, comandar un Kampfgruppe es un trabajo bastante divertido que ofrece mucha discreción. Estoy celoso. Parece que seré el único que se queja de mis problemas personales. El teniente coronel Ague, uno de los pocos compañeros de clase serios que tenía entre los monstruos del Estado Mayor. Sin embargo, quiere que esto parezca una conversación privada. Eso tiene que significar que tiene algo que discutir que no puede dejar que otras personas escuchen. Un mensaje no oficial. Esa era una señal de advertencia si alguna vez hubo una. Me lleva, va a sacar algo enorme. Los altos mandos que siempre están tratando de darles trabajo extra a los que están en el campo pueden pudrirse. No hay nada que pueda hacer al respecto. Puedo salir y hacer lo que me plazca, entonces tendré que prestarle un oído. Oh, teniente Cerebriaco, vaya a moler algunos granos y haga café. Haga un trabajo minucioso y tómese su tiempo. Entendido. Creo que tomará un poco de tiempo, sí, probablemente media hora más o menos, pero prepararé 2 tazas de café. No creo que haya puesto demasiado énfasis en ese último aspecto. Es excelente que mi ayudante haya captado esa sutil señal. Ella realiza un hermoso saludo y se despide cortésmente. La veo salir y cierro la puerta del compartimento. Ok, entonces, dice Tania, volviendo al coronel Ague. ¿De qué vamos a hablar realmente? Oh, nada bueno, nunca pensé que tendría que decir algo así a nuestras propias tropas. Me da asco. Si tuviera la edad suficiente, nos habría traído un trago fuerte. Este militar estricto quiere beber estando de servicio. Aunque la sorpresa que no puede expresar resuena en su cabeza, Tania finge calma y limita su reacción a simplemente ladear la cabeza. ¿Coronel? Al general von Settor le preocupa que esta ofensiva se esté extendiendo demasiado. Él se opone especialmente a expandir más el frente de combate. Eso tiene sentido, ¿no es así? Tania asiente sin pensar. La idea del teniente general von Settor es en realidad un plan absolutamente seguro. Si vamos a concentrarnos no en la expansión sino en reorganizar nuestras fuerzas, podemos concentrarnos en el trabajo sin tropezar con el barro y la nieve, para operar en el pantano del este, sin mencionar el terrible frío, sin atascarse, la preparación es fundamental. No puedo decir que su comentario sea más que lógico. El problema es la opinión del general von Rudersdorf. ¿Se refiere a la opinión de la división de operaciones? Cuando responde que sí, Tania se pone rígida. Está bien que los encargados de planificar las operaciones tengan sus propias ideas. Pero alguien que prefiere un estilo de operación flexible, como el general von Rudersdorf, podría convertirse en la semilla de problemas, oponiéndose a un plan seguro. ¿Y cuál es la opinión del general? Los chicos de operaciones están priorizando el tiempo. Coronel Ague, ¿quiere decir que no quieren darle a nuestro enemigo más espacio para respirar? Exactamente. Están ansiosos por darle tiempo al enemigo para que se reorganice. El coronel Ague expone la lógica del personal de operaciones del Estado Mayor del Ejército Imperial. Es problemático, sin duda, pero cuando escucho, es tan correcta como la opinión de Settor. En líneas de esta escala, reorganizar unidades y ordenar posiciones es prácticamente inevitable. Después de todo, un ejército desordenado esparcido por el campo pierde gran parte de su poder de combate efectivo. Por otro lado, una fuerza que se está reorganizando no puede atacar. La presión que podemos hacer caer sobre el enemigo se reduciría drásticamente. En otras palabras, si nos detenemos a reorganizar nuestras líneas, el ejército de la Federación también tendrá un periodo de gracia. Sí, al menos, se concedería tiempo a todos por igual. Si eso sucediera, nuestros enemigos definitivamente también se reorganizarán.
Esencialmente, era un dilema sin fin. Aparentemente, los chicos de operaciones y el general von Rudersdorf quieren rodear y aniquilar al ejército de campaña de la Federación incluso si esta ofensiva parece imposible. Eso significa, dice, mirando por la ventana, y Tania entiende lo que buscan los superiores, incluso si no quiere. Quieren resolver las cosas lo antes posible. Se refiere a que se acerca el invierno. Todavía es agosto. Pero es el final de agosto. Incluso si estamos preparados para septiembre, es muy improbable que todavía tengamos un clima adecuado para las operaciones militares a fines de octubre. Nuestro tiempo es limitado, pero no es del todo inútil. Los superiores quieren presionar por un envolvimiento masivo utilizando la movilidad de nuestro ejército. El hecho de que Tania no frunza el ceño en el momento en que escucha esto, solo es una hazaña de autocontrol. Se puede garantizar un mes, pero no 2. Es absurdo, una apuesta enorme. Es un riesgo demasiado grande intentar una operación importante en este instante de todos los tiempos. Si tan solo pudiera criticar a tal punto, sería como levantar un gran peso. Pero ya sea en la economía de mercado o en el campo de batalla, no hay posibilidad de victoria sin correr riesgos. ¿Y qué cree el Estado Mayor que deberíamos hacer? Las opiniones están divididas. Probablemente sería de mala educación asentir y decir que por supuesto que lo están, pero sería bueno que Tania sonriera vagamente. La gente no se sorprendería de verla pronosticar con precisión que el estado de ánimo del Estado Mayor es soleado y con posibilidades de explosiones. Los chicos de operaciones son agresivamente optimistas. Dicen que todavía tienen tiempo para entablar una batalla para rodear y aniquilar al enemigo. Dicen que lo harán si tienen 2 meses. Pero son esos 2 meses de los que no estamos seguros, continúa. Por otro lado, los chicos del cuerpo de intendencia con los que somos más cercanos están enojados. Su comportamiento general parece ser, ¿de verdad quieres poner en peligro nuestras ya frágiles líneas de suministro? Mientras no se garantice que tendremos 2 meses para realizar las operaciones, el cuerpo de intendencia parece querer usar el tiempo restante para prepararse para el invierno antes de que la nieve lo dificulte. Hace que todo suene tan arbitrario, coronel Age. Age responde con un quizás porque es consciente de eso. Tania redobla la discusión. Otra cosa a considerar es que, si le damos tiempo al enemigo para reorganizarse, podemos terminar teniendo que apoyar al frente en una lucha prolongada con líneas de suministro debilitadas. El plan del cuerpo de intendencia también implica riesgos. Teóricamente, sí. Pero, por muy irritante que sea, la lógica de ambos lados del debate es sólida. Tiene razón en eso. Esa es la raíz del problema, Tania considera internamente. A decir verdad, hay demasiadas ocasiones en las que las personas deben elegir la mejor de 2 opciones pésimas. Quizás si tuviéramos información perfecta, sería diferente, pero no podemos saberlo todo. Tenemos que usar lo que tenemos a mano para razonar la mejor opción. Teniendo en cuenta lo lento que es nuestro enemigo, las posibilidades de éxito del plan agresivo podrían ser mayores. Si se toma un pensamiento a la vez, las quejas del coronel Age son lógicas. Si el enemigo no puede usar su tiempo de manera efectiva, y si nuestro lado puede usar nuestro tiempo de manera efectiva, entonces hay un beneficio para nosotros en el reorganizarnos y construir una base más sólida. Sí. Es un desfile de condicionales. Maldita sea, hay demasiadas incógnitas. Coronel Age, ¿puedo decir algo? Él asiente. Por supuesto. No es que esté particularmente feliz de verlo antes de golpearlo con algo que la ha estado molestando. Todo lo que he escuchado es que nuestra próxima misión será escoltar al ejército principal. Le agradecería que me dijera cómo nos afecta este debate en el Estado Mayor. Es imposible pensar en ser trasladado lejos del frente y recibir la visita de tu antiguo compañero de clase como pura coincidencia. Especular demasiado sobre los acontecimientos solo me llevará a inventar una ridícula teoría de conspiración. Pero sería una mentira decir que aquí no hay nada deliberado. Las opiniones de los generales chocan. Pero para bien o para mal, ambos son pragmáticos. Ambos detestan la teoría vacía. Estoy de acuerdo. Ambos son soldados que dan importancia a lo que ocurre en el campo de batalla real. Por eso, supongo que puede decir: Coronel von de Gurechav, realmente lo siento por usted. No quieren un choque de teorías, sino que sus ideas se verifiquen en el campo de batalla. Tania casi inclina la cabeza con curiosidad ante la palabra verifiquen. No, espera. Verificar las cosas en el campo de batalla significaría. Justo cuando llega ese pensamiento, continúa el coronel Age, entregando rápidamente la conclusión. Para decirlo en términos extremos, tomarán una decisión después de hacer un reconocimiento del ejército enemigo.
Y deberíamos presentar una protesta formal sobre lo lento que han sido al respecto. ¿De dónde vamos a sacar tiempo para eso? Desafortunadamente para usted, ya sea que ataquemos o defendamos, tomará tiempo preparar a las tropas, lo que significa que hay tiempo para una inspección. Su mal presentimiento sobre esto comienza a hacer sonar la alarma, pero es demasiado tarde. Su conclusión es simple. Mientras se almacenan los suministros, su Kanfurup irá a buscar al enemigo. ¿Reconocimiento en fuerza? No exactamente. Es una misión de defender un saliente. Tanya sabe que es de mala educación mirar furiosamente a la gente. Aún así, el coronel Agui acaba de decirle que el comando quiere ponerla en un área peligrosa, dándole muchas razones para que su mirada le talare los ojos. Hay un área en la que deliberadamente le hemos dado tiempo al enemigo para que se reagrupe. Queremos que los involucre y tenga una idea de cuán poderosa es la fuerza que tienen. En pocas palabras, es una sonda. Queremos que realice un experimento en un terreno sin importancia estratégica que les hemos dejado a propósito. El alto mando quiere que seamos canarios de las minas de carbón que les permitan medir el peligro viendo cuando cantamos y cuando ya no podamos. Somos incluso peores que los conejillos de Indias. Esta es una pregunta terriblemente grosera, pero ¿está diciendo que mi unidad ha recibido la orden de ir y morir para determinar cuál de los dos generales tiene razón? Esa es una forma dura de decirlo, pero, sí. Los problemas del Estado Mayor son problemas del Estado Mayor. En otras palabras, los oficiales del Estado Mayor tenemos que resolverlos entre nosotros. Por lo que Tanya sabe, supongo que debería decirse, los oficiales del Estado Mayor, incluido el coronel Agui, tienen un sentido del deber con su cargo que es, para bien o para mal, demasiado fuerte. Noblesse oblige es la mejor forma de decirlo. Obligaciones de la élite es más arrogante pero también honesto. Pero un tipo como el coronel Agui no es del tipo que comparte ese tipo de pensamientos en voz alta. Así debería ser una élite. Un representante como Agui transmite su nobleza a través de acciones, no de palabras. Aún así, él está hablando de eso, en términos de oficiales del Estado Mayor. Solo puedo asumir que hay una enorme mina terrestre en marcha. Le ruego me disculpe, coronel Agui, pero por la forma en que está hablando, parece que tal vez pasó algo. Sí. Es clasificado, pero soy yo quien la está involucrando en esto, así que, diría que es mi responsabilidad moral informarle. Mira hacia el techo del compartimiento del tren y ni siquiera trata de ocultar su suspiro, debe estar en tal estado. Mirando de cerca, puedo ver que la fatiga no ha abandonado completamente sus ojos. Lo más notable es su tono completamente exhausto. Había al menos algo de vida en esa voz hasta hace un minuto, pero de repente se volvió cansada. El alto mando supremo ha estado alborotado desde hace algún tiempo. El gobierno, la oficina del Estado Mayor y la Corte se han divertido últimamente. Ciertamente, no parece que las cosas allí hayan sido muy agradables. Más como si hubiera dejado de preocuparse. Además de eso, no podemos ignorar la opinión pública. Estamos recibiendo una tormenta de quejas de todo el imperio. Todo el mundo dice que deberíamos terminar de una vez. No es de extrañar que un gigantesco huracán atraviese la oficina del Estado Mayor. Gime y agrega en voz baja, las voces que piden una resolución rápida han crecido hasta el punto en que sentimos la presión. Y no puedo decir esto públicamente, pero esta discusión entre el general von Settour y el general von Rudersdorf es una extensión de la política interna. Sus puestos y deberes son simplemente demasiado diferentes. Murmurando que ha dicho demasiado, se vuelve hacia la ventana y cierra la boca. Tanya entiende cómo se siente, por supuesto. Ya veo, la opinión pública. Estaba leyendo ese periódico de guerra lleno de filas y filas de historias de basura sin nada más. El estado de ánimo nacional es un monstruo, y parece volverse más insistente a cada segundo. No sé quién plantó las semillas, pero como no se cosecharon, este es el resultado obvio. Parecería que cuanto más decente es una persona, más difícil es su vida. Bueno, tiene que ser mejor que el frente. Quiero trabajar en la retaguardia como el coronel Agui. Al mismo tiempo, me doy cuenta de que no es fácil. Por ejemplo, el general von Settour está a cargo del cuerpo de intendencia. Dicho en términos extremos, la persona encargada de adquirir recursos para la guerra a nivel nacional se ve obligada a enfrentarse a un sinfín de problemas. Desde la perspectiva de la demanda privada, el imperio está vertiendo sus recursos limitados en el pozo sin fondo conocido como el Frente Oriental, y a un ritmo espantoso que probablemente sea difícil de comprender para personas ajenas al ejército. Como están las cosas actualmente, el descontento de todos los sectores civiles que se están quedando con el extremo más corto del palo debe ser increíble. No, es imposible siquiera imaginarlo. La lectura de uno de estos ridículos artículos de prensa lo deja claro.
Es demasiado peligroso que la persona que escribe artículos de noticias no esté sincronizada con la situación real en el campo de batalla. Es sensato ser intencionalmente vago para proteger secretos militares. Pero si las personas que difunden información simplemente no saben nada para empezar, tenemos un trabajo serio que hacer cuando se trata de seguir las mejores prácticas en comunicación y transmisión de inteligencia. Somos como una corporación de bajo rendimiento. Estamos a un paso de ese círculo vicioso clásico de salvajismo y meteduras de pata alimentadas emocionalmente. Coronel Ague. He recibido las órdenes y mi unidad las seguirá. Nos dirigiremos a nuestra nueva ubicación y realizaremos misiones de combate. Muy bien. Bueno, decir, perdón por causarle problemas, sería insensible incluso viniendo de mí. Coronel, no puedo garantizar ningún suministro adicional, pero como su antiguo compañero de clase, puedo decir lo siguiente: haré todo lo que esté en mi poder para mantener las líneas de suministro para usted. La persona que se inclina, confiando abiertamente en Tania, es un oficial de Estado Mayor de nivel medio a cargo de manejar los suministros. Normalmente, podría ser que sucediera cualquier cosa si fuera necesario para el esfuerzo de guerra. No obstante, lo máximo que puede prometer es mantener las líneas abiertas. ¿Las cosas realmente se han puesto tan mal? ¿Realmente lo han hecho? Lo siento. Quiero gemir al techo. La situación es espantosa. Un teniente coronel del Estado Mayor que trabaja directamente con los ferrocarriles y la logística no puede asegurar suministros adicionales para el Salamandar Kampfgruppe, una sola unidad que se despliega por órdenes directas del Estado Mayor. Puede prometer solo la existencia de algunos suministros. Esto no es una brigada o un ejército, sino un Kampfgruppe formado a partir de una mezcolanza de fuerzas. La protesta que se alza en la garganta de Tania no es incorrecta, pero el sufrimiento en la mueca del coronel Ague. Nada más podría transmitir con mayor precisión los verdaderos sentimientos de los que están en la retaguardia. Esta debe ser la razón por la que el general von Settor se opone vehementemente a la expansión del frente pase lo que pase. Más importante aún, no puede desviar más recursos nacionales para uso militar. Tania se identifica tanto con su lucha que se siente enferma. También era extremadamente frustrante que, paradójicamente, pueda entender por qué el general von Rudersdorf y sus hombres proponen una resolución rápida. Los comandantes no se equivocan cuando dicen que la campaña en el frente oriental, donde se están agotando grandes cantidades de recursos, debe concluir lo antes posible. Incluso si no quieres ser consciente de tu relación con el Alto Mando Supremo y su demanda de victorias rápidas, si trabajas en operaciones, debes estarlo. Los recursos son finitos. Es por eso que debemos dejar de usarlos. Pero los recursos necesarios se han agotado. Ambos generales tenían razón, por eso era un tema tan frustrante. ¡Qué desastre!, murmuró muy a su pesar. Me invade la necesidad de acunar mi cabeza y gritar. Y el coronel Ague, que se fue con un gesto sin palabras, debe haber entendido cómo me sentía. ¿Cómo sucedió esto? 30 de agosto, año unificado de 1926, el saliente en el frente oriental. Y así, si vamos a contar esta historia en un orden un tanto lógico, el Salamandar Kampfgruppe al mando de la teniente coronel Tania von de Gurechav se ha desplegado con seguridad a un pequeño saliente en el que nadie más que los historiadores se interesarán jamás. La unidad tiene capacidades de combate no estándar para su tamaño. Pero probablemente debería decirse claramente, aunque cuenta con vehículos blindados, artillería autopropulsada y una destacada unidad de magos aéreos, sigue siendo un Kampfgruppe por naturaleza, una fuerza que se ensambló en poco tiempo. Cuando se trata de asegurar una protuberancia indefinidamente, este Kampfgruppe con su limitada fuerza de infantería está destinado al fracaso. Es el mismo dilema. Aunque están defendiendo una base, Tania se ve obligada por necesidad a optar por una batalla móvil agresiva. No tienen suficientes hombres para jugar a la defensiva. No es que tengan manos extra para atacar y asegurar ubicaciones estratégicas. Si dejamos algunas tropas cada vez que tomamos una nueva posición, terminaremos completamente dispersos. La división está fuera de discusión cuando el frente ya es tan masivo. No podemos permitir que nuestras ya delgadas fuerzas sean eliminadas unidad por unidad. La experiencia del ejército imperial en el frente oriental estaba perfectamente representada en miniatura aquí. Nuestro experimento también podría llamarse Operación Canarios. Por supuesto, oficialmente, es investigación sobre el uso de un Kampfgruppen para tácticas de defensa de bases en combate, una excusa plausible. Es tan improductivo, pero aparentemente el Estado Mayor debe realizar un experimento para mantener un frente masivo con un número limitado de tropas, y es por eso que todavía estamos aquí matándonos unos a otros. En los libros de historia, la pausa en las líneas principales se describirá como un periodo estacionario, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Y, ciertamente,
Si ni el Imperio ni la Federación están llevando a cabo operaciones del tamaño de un cuerpo, entonces es correcto, en términos generales, decir que todo está tranquilo en el frente oriental. Pero eso no es del todo correcto, agrega mentalmente con un suspiro. El hecho de que no valiera la pena cubrir una batalla en un libro de texto no significaba que todo fuera agradable y limpio. Empiecen la limpieza y asegúrense de conseguir acabar con ellos, tengan cuidado. Todos los comandantes que daban órdenes tenían sus armas preparadas, buscando vigilantes. No estaban disfrutando de la temporada de otoño, sino que apuñalaban fardos de heno recién cosechados con sus bayonetas y revisaban las casas en busca de soldados enemigos escondidos. ¿Llegaría este momento a los libros de historia? Aquí hay uno, no dejen que se escape. Agárrenlo, le haremos dar los nombres de todas las personas con las que estaba trabajando. Después de algunos gritos de ida y vuelta, así como algunas maldiciones, escuchó varios disparos y luego silencio. Parece que no lograron capturarlo vivo. Les dije que capturaran enemigos porque queremos reunir inteligencia, pero supongo que, para las tropas de Mikanfurup, llevar a un oponente vivo en una batalla de vida o muerte era una tarea bastante difícil. O quizás el primer tema del que quejarse era como nuestros enemigos no eran personas a las que podíamos hacer prisioneros. La mayoría de los enemigos que encontrábamos eran milicias irregulares, con las que tengo tanta familiaridad que estoy hasta el hartazgo. Como no son oficialmente soldados, no tienen derecho a ser hechos prisioneros. De acuerdo con las leyes que rigen la guerra, estas bandas de chusmas que no dejan clara su alianza no tienen derecho a la beligerancia. Por supuesto, me pregunto qué tan efectivamente se aplica la ley de la guerra. Aún así, tener una buena posibilidad de ser asesinado y definitivamente ser asesinado son dos cosas diferentes. Si tu oponente sabe que la muerte es segura, eso hace que sus contraataques sean aún más desesperados. Hay algo malo en el status quo de matar o morir, pero el hecho de que no podamos hacer nada al respecto lo empeora. Es triste, pero es solo una parte de esta guerra de desgaste. A este ritmo, nuestras tropas realmente se desvanecerán. Tanya refunfuña mientras mira a su alrededor como un comandante vigilante debería, y frente a ella, es testigo de cómo sus hombres golpeaban con palas el cuerpo de un soldado enemigo para asegurarse de que estuviese muerto. Incluso los que dudaron cuando llegaron por primera vez al frente oriental eran ahora servidores despiadados de la eficiencia y la certeza. Cuando Tanya los obligó a atravesar la experiencia de una guerra irregular espantosa, se adaptaron en poco tiempo. Han pasado solo 2 días desde que nos estacionaron en el saliente. Las tropas se sienten más cómodas ahora con el cambio de las ordenadas batallas libradas entre las fuerzas militares regulares al barro de guerra no convencional. O quizás deberíamos ponernos filosóficos y decir que se vieron obligados a cambiar, porque tenemos que es una frase que provoca transformaciones abruptas en el ser humano. Quiero decir, no pasa un día sin que nos ataquen. Las unidades de comando de la Federación comenzaron a ser muy activas justo cuando tomamos nuestras posiciones. Las perspectivas para esta operación de limpieza son terriblemente sombrías. El Salamandar Kanfurup se formó originalmente para luchar en batallas móviles. No estamos del todo preparados para este tipo de misión de contrainsurgencia. Para hablar en extremos es como enviar a la caballería a tomar una fortaleza. Coronel, hemos terminado de eliminarlos. ¿Había magos enemigos? Los hubiésemos visto. Creo que era principalmente una fuerza guerrillera compuesta por milicianos. Tanya sintió para transmitir su comprensión. Por dentro sentía que las cosas no iban bien. Si fueran fuerzas regulares contra fuerzas regulares, estarían listos en cualquier momento. Al menos, su Salamandar Kanfurup puede patear el trasero de una unidad de la Federación del mismo tamaño sin ningún problema, pero la frustración de Tanya estaba en otra parte. Realmente, todo para lo que debería usarse su unidad era para patear traseros. No tenían la mano de obra para asegurar un área peinándola en busca de combatientes de la resistencia y acabando a cada partisano. No hay suficiente infantería. El fracaso era prácticamente ineludible. Tenemos que evitar este pantano a toda costa. Pero, ¿cómo? Incluso el Estado Mayor sigue buscando la respuesta. Esto es lo que llamas responder a tu propia pregunta, Tanya. No, incluso los otros oficiales del Estado Mayor están al tanto del problema. Todo el mundo entiende dónde está el problema, pero está resultando difícil averiguar qué prescribir para él. Dedicar tiempo a organizar sus pensamientos sería un lujo derrochador. No podrías simplemente tomarte tu tiempo en una lucha de guerrillas, porque cualquier visitante que recibiera sería repentino. Las transmisiones que nos llegaban nunca tomaban en consideración nuestra planificación. Salamandar 05 a 01, apareció un nuevo enemigo. El teniente primero Grants, a quien tengo de guardia, entrega un informe que contiene la palabra enemigo. Esas 7 pequeñas letras obligan a mi cerebro a cambiar de marcha.
Para proteger la seguridad personal de mi yo amante de la paz, tengo que estar en un estado mental de completa preparación para enfrentar al enemigo que lo amenaza. Unidad de magos hostiles no verificada acercándose desde el noreste. Hay 4 de ellos. Y supongo que están volando 9-1. Salamandar 01, copiado. 05, buen trabajo. Esos deben ser sus peces gordos. Iré hacia allá, así que, si están acumulando puntos, espero que me dejen mi parte. Mi Kampfgruppe está extendido, barriendo a los enemigos restantes. Deben haber estado apuntando a esto. Esperaron hasta que mis tropas dedicaran su atención a la batalla terrestre para enviar magos aéreos en un ataque relámpago desde el cielo. Es un enfoque del libro de texto, rígidamente fiel a la teoría. Por eso sé que es su principal objetivo. Para bien o para mal, es fácil de entender. Oh. Tania continúa como si se hubiera olvidado de mencionar algo. Quería advertirle. 05, asegúrese de que sus informes sean precisos. ¿Están volando Noé o no? 05 a 01. Disculpe. Pero es menos como si estuvieran volando y más como si estuvieran tratando de imitar patos en el aire. 01 a 05. ¿Ahora vamos mejor, patos? Mientras vuelo me pregunto qué querrá decir. Aumentando mi altitud, saco mis binoculares y empiezo a explorar la dirección de donde el teniente Grants dijo que viene el enemigo. Sí, patos. Sería más fácil para verlos usted misma, pero la forma en que se mueven no es tanto un vuelo de contorno como un vuelo nivelado. Podemos apuntar a ellos desde nuestra posición ahora mismo, como debería explicar esto. Es como si tuvieran las manos ocupadas simplemente volando, por lo que se olvidaron de estar atentos a las amenazas por encima de ellos. Ah, los vi. Bien, hazlo. Cuando finalmente lo veo por mi cuenta, entiendo que la descripción del teniente Grants es adecuada. A través de mis binoculares, veo a magos de la Federación inestables que luchan por mantener su errático camino a través del aire. Me costaría mucho llamarlos magos aéreos sí. Un nap of the airs, adaptados al perfil del terreno. Ese era el estado en el que se encontraban. No están volando por el cielo sino ahogándose en él. Nunca pensé que nos encontraríamos con un enemigo que apenas puede permanecer en el aire. De vuelta en el frente del Rhin, habría pensando que cualquier mago que pareciera tan preocupado por el vuelo básico era una artimaña. Podría haberle gritado a Grants, míralos más de cerca. Al menos, nunca me hubiera imaginado que estos 4 magos fueran la principal fuerza de ataque del enemigo. Habría pensando que era un ataque de acoso para embotar nuestra ventaja antes de una gran ofensiva o posiblemente una simple finta. Tanto el frente del Rhin como el frente oriental hubo trucos baratos tras trucos baratos, por lo que la niebla de la guerra era más espesa que nunca. Pero en el frente oriental, las reglas eran un poco diferentes. El enemigo estaba esperando que el ejército imperial se agotara y colapsara. Quiero decir, en serio, piensa Tania mientras mira la compañía que vuela sobre ella. Estar en guardia contra las aproximaciones enemigas y mantener las fuerzas de la compañía en el aire como cobertura las 24 horas del día es agotador, y después de todo ese esfuerzo, nuestros oponentes son 4 magos enemigos que apenas pueden volar. El bando defensor no puede saber cuándo o de dónde aparecerá el enemigo, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto será difícil. Sin duda. Pero nuestras respectivas tasas de deserción son muy diferentes. Hasta ahora hemos hecho un gran trabajo, así que tengo la seguridad de que podremos seguir así. Tania estalla en una sonrisa ante los comentarios del mayor Weiss. Luego, como para respaldar esa confiada declaración, las tropas que habían salido a atacar desataron el valor de una compañía de fuego disciplinado. El teniente Grants estaba al mando. Ahora, veamos qué tan hábiles son. Tania se pregunta qué pasaría si fallaran, pero no lo considera una preocupación necesaria. Ha estado con estos hombres desde el Rhin. No soy una persona tan tonta como para ignorar la mejora de mis subordinados. Incluso Grants, que solía preocuparme siempre, ha progresado. La guerra es una pésima experiencia. Pero, el combate en vivo hace que una persona crezca. Los hombres y oficiales bajo mi mando que han ganado experiencia, han soportado pruebas y han demostrado sus habilidades son verdaderos activos. Invertí en el capital humano de Grants y lo capacité. Ahora su habilidad es digna de ser alabada como profesional. Descubrió este pelotón volador pseudo-Noé en lo que era algo que se aproximaba a un rango ultra largo, luego los derribó desde una distancia considerable. Maravilloso. ¿Se ha confirmado que todas las amenazas han sido derribadas? Los nuevos reclutas que inicialmente consideré que no eran de mucha utilidad ganaron rápidamente experiencia en el campo y sus habilidades florecieron. Incluso si era difícil llamar productivas las habilidades involucradas en hacer la guerra,
tengo que reconocerle su actitud seria para mejorar en sus trabajos. Son 4 puntuaciones conjuntas. A este ritmo, no quedará nada del actual sistema de nombrados al final de los combates en el frente oriental. Quiero decir, por el camino que vamos, estaremos produciendo nombrados en masa. Jajaja. Pero dicho esto, dudo que el alias Beisilver alguna vez sea eclipsado. Tengo mis dudas. No puedo decirle esto a Weiss, pero sus comentarios asumen que el imperio gana la guerra. Desde su perspectiva, quizás eso sea exacto, pero Tanya tiene que estremecerse ante su propia posición. Quizás otras personas puedan creer en la victoria del imperio, manteniendo la fe como una doncella inocente enamorada, pero ella es diferente. Tanya mira al cielo azul claro y suspira. Hace 100 o 1000 años, o 100 o 1000 años a partir de ahora, el cielo probablemente ha sido y siempre será el mismo, una constante universal de la naturaleza. Quedarse como está. Tengo tanta envidia del cielo. Aunque es incierto si el imperio permanecerá durante 1000 años o no, el cielo permanecerá en su tiempo libre. ¿Seguirá existiendo el imperio después de que termine la lucha en los frentes orientales? Ahí es donde residen las verdaderas preocupaciones de Tanya, por lo que, por supuesto, es propensa a mirar hacia arriba con envidia. No quiero sentir lástima por mi persona, pero ¿en qué situación miserable estoy? Aún así, debería priorizar el trabajo que tengo frente a mis problemas existenciales. ¿Sala mandar 01 a todas las unidades? Parece que la lucha se ha calmado. Comiencen a recuperar a nuestros heridos y buscar enemigos para hacerlos prisioneros. El trabajo del ejército no se hace solo porque repelió el ataque enemigo. Es más, como una fiesta, ya que limpiar después es la parte más difícil. Si no puedes sentirte afortunado por tener que preocuparte por la limpieza, no puedes continuar. ¿Los lamentos y las reflexiones son privilegios de los vivos? Si mueres, no hay nada. Segunda compañía, prepárense para una respuesta rápida. Tercera y cuarta compañías, sigan patrullando la línea de advertencia. Estoy poniendo a 02 al mando de la línea de alerta. 02, Roger. Déjemelo a mí. Excelente. Ahora bien, incluso después de confiar algunas de las tareas necesarias a Weiss, aún hay demasiadas aprobaciones y varias decisiones por tomar. Si uno de mis soldados muere, tengo que enviar una carta de condolencia a la retaguardia. Naturalmente, se estipula que tenemos que escribir a la familia en duelo de una manera considerada. Si es demasiado superficial, el personal se quejará de una manera que afecte nuestras evaluaciones de desempeño, por lo que no podemos simplemente hacerlo de forma descuidada. Incluso recomiendan que enviemos notas sobre lesiones. Cuando tu capital humano disminuye y tu carga de trabajo aumenta, empiezas a aborrecer realmente la muerte de tus subordinados, ya sea en batalla o por enfermedad, e incluso sus heridas. En términos puramente de principio de mercado, no puede haber muchas ocupaciones más pacíficas que la del soldado. Ah, maldita sea, Tanya maldice mentalmente. Pero el trabajo debe hacerse. Por lo tanto, para cumplir con sus deberes, la teniente coronel Tanya Onde Gurechav se enfrenta a su pluma y tinta y comienza a abordar con valentía la desesperada cantidad de trabajo que tiene que hacer. Debo tener fe en mi ética de trabajo y en los granos de café que recibe. Dicho esto, dado que mi consumo está aumentando exponencialmente y nuestro suministro de granos de café es inestable, mis preocupaciones sobre la situación general del suministro me provocan dolores de cabeza. Sería horrible que nos cortaran los suministros. No, piensa Tanya, deteniendo su bolígrafo. Ella vuelve a confirmar su conexión con la retaguardia. El coronel Age prometió que incluso si no podemos esperar suministros adicionales, mantendría las líneas de suministro existentes. Probablemente sea seguro esperar una entrega periódica de granos de café, cafeína. Nadie ha reclamado la victoria después de que se le cortaran sus suministros. Así que supongo que eso significa que, si el imperio puede proporcionar tales artículos de lujo a las líneas del frente, todavía le queda algo de pelea. Si miras la historia del café, claramente es un artículo de lujo, cultivado por manos humanas como cultivo comercial, según los gustos de la humanidad, se entrega a lugares alejados de su origen. En la base de este sistema se encuentra una red logística extraordinaria que permite una distribución estable. Supongo que eso es significativo. El hecho de que Age diga que puede mantener la distribución demuestra la grandeza del sistema. Si la organización aún se mantiene unida, entonces el imperio tiene posibilidades de ganar. Mientras se dedicaba a su trabajo, pensando en esas cosas, el sol se puso. Demonios, la gestión es un fastidio. Puede ser un trabajo discrecional, pero yo realmente no. Tanya tenía la intención de terminar su oración con mucha discreción, pero su gruñido es interrumpido por el sonido terriblemente familiar de disparos seguido de múltiples explosiones.
Honestamente, me dan ganas de quejarme. El ejército de la Federación era verdaderamente violento con el velo silencioso de la noche. El primer informe está listo, varios disparos y explosiones resonando desde un asentamiento cercano. La patrulla descubrió a los atacantes programados regularmente por la Federación y se ha entablado combate. Todas las unidades están repeliendo el ataque. Al recibir el informe de la teniente Cerebriaco, que está de servicio, Tania se levanta con visible agravación. Estos chicos no saben cómo disfrutar adecuadamente una noche de otoño. Vaya, estos tipos trabajan demasiado, ¿no tienen un concepto de leyes laborales? No lo parece, coronel. Podríamos terminar acostumbrándonos a todo esto. Absolutamente. Deberíamos lamentar nuestra desgracia y aclimatarnos a esta maldad. Una vez que algo es familiar, no es tan difícil de manejar. Pero eso viene con la advertencia de que es difícil estar realmente feliz por acostumbrarse. Metiendo la cabeza en el puesto de mando, veo que los enemigos se mueven de la misma manera que de costumbre. No es demasiado difícil juntar los disparos y los informes de cada unidad para comprender la situación. Para bien o para mal, la habituación a los patrones simples del enemigo puede invitar al descuido, pero mientras no arruines la forma en que lidias con ellos, no es tan malo. Del campo, coronel. Tomando el telegrama, escucho los informes y descubro qué es lo que esperaba. Cuartel general, esta es la tercera compañía de infantería. Luchamos contra un ataque menor. Fue una incursión nocturna realizada por un pequeño número de comandos armados. Actualmente estamos limpiando el campo de batalla. Después de todo, puede decirse, los ataques que estamos experimentando son ataques de acoso clásicos, del tipo insensible que tienen como objetivo interrumpir nuestro sueño, pero si hablamos de cada ataque individual, son relativamente fáciles de manejar. Defiende, rechaza y recupera, eso es todo. ¿Cuál es el daño? Dado que la patrulla los detectó temprano, no hay pérdidas importantes aparte de un edificio incendiado. Eso es bueno. Cuantas menos cartas de condolencia tenga que escribir, mejor. Ese es un buen trabajo. ¿Quién estaba de patrulla? Estaban el cabo Kurtz y sus hombres. Entendido. Deles un regalo de mi parte más tarde. Y envíeme los detalles del incidente cuando estén disponibles. Haga que su unidad se mantenga alerta. Mantener el daño al mínimo era bueno, pero, por otro lado, era una prueba de que los problemas todavía no seguían constantemente por aquí. Era posible que hubiésemos rechazado el ataque con daños insignificantes, pero cuantas más veces esto sucediera, más probable era que ocurriera un error, y los errores eventualmente conducían a catástrofes. La respuesta de la comandante a Tania es un confiable: seremos cuidadosos. Tania sonríe con ironía, ya que podría haber dejado eso sin decir, y lo insta a continuar con su informe. Los comandantes de cada nivel están tabulando los detalles ahora, pero las bajas parecen ser extremadamente bajas. Esta vez descubrimos al enemigo temprano y reaccionamos rápidamente. No creo que tenga que esperar mucho para recibir el informe detallado. Lo único es que tuvimos que despertar a las tropas de la siesta. Tenga en cuenta que nos estamos quedando con muy poco sueño. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Tania gimió, compartiendo su comprensión. Acorralarnos para que no podamos relajarnos mientras ellos hacen todo lo posible por interrumpir nuestro sueño. Las unidades guerrilleras del enemigo realmente se están saliendo con la suya. Teniendo en cuenta la eficiencia del enemigo y la falta de vacilación, deben haber dado luz verde a una campaña de tierra quemada, básicamente destruyendo toda la infraestructura a su alcance. Tengo que admitir que, independientemente de lo bien que pueda construir cosas, el comunismo con seguridad tiene la capacidad de derribarlas. Eso es seguro. Pero al menos resistiremos siendo eficientes en arreglar las cosas. Les mostraremos a esos demolicionistas. El comandante y yo intercambiamos bromas que difícilmente pueden calificarse como una conversación trivial, o una broma para el caso. Puede parecer una estupidez, pero está claro que, si todavía podemos permitirnos el lujo de joder así, todo irá bien. Nadie es tan frágil como un soldado en el frente o en las trincheras que ha perdido la capacidad de sonreír. Si bien tomarse las cosas en serio puede ser una virtud, la falta de sentido del humor cuando estás en una situación difícil deja a las personas indefensas, hasta el punto de que contribuirían más a la sociedad si les dispararan. En ese punto, la falta de sueño era mala para la salud mental y la moral. La tercera compañía de infantería, cuyas camas se quemaron, no podrá descansar bien hasta que se terminaran los incendios y la restauración. Como era otoño, apenas era posible acampar, pero si fuera posible, la infantería debería dormir con un techo sobre la cabeza. Hagan su mejor esfuerzo. Enviaré algunos refrigerios pronto.
En el momento en que cuelga el auricular, Tanya cumple su promesa. En momentos como este, es más importante ser considerado. Alentar a los subordinados y apreciar un poco su trabajo puede marcar una gran diferencia en el campo. La regla más básica de la gestión de personal es asegurarse de que los subordinados sepan que las personas de alto rango pueden ver su arduo trabajo. Cuando no se pone el esfuerzo suficiente en el principio esencial de las recompensas y los castigos, no espera nada más que un colapso total. Los principios son principios por una razón y deben ser respetados. Oh, teniente cerebriaco. Necesito dar algo al cabo Kurtz y sus hombres de la tercera compañía. Envíe una de las botellas que ha almacenado en la tesorería del batallón. Ese sí, señora. Después de dejar claras sus expectativas, Tanya se propone reorganizar sus pensamientos. Ella cambia de gerente de personal a su rol de comandante. La situación era clara. El edificio en el que estaba guarnecida la tercera compañía había sido incendiado en la noche por una incursión guerrillera. Algo así sucedía todas las noches, por lo que las tropas estaban acostumbradas, pero la pregunta era si habría otro ataque esta noche o no. Si fuese probable que las incursiones continuaran, Tanya necesitaba decirles a las unidades que patrullan que aumenten el nivel de alerta. Pero si el enemigo no viene, eso significaría reducir su precioso tiempo de sueño sin ninguna razón. ¿Debo dejar el nivel de alerta como está y dejar que mis hombres descansen un poco? ¿O debería subirlo un poco y estar preparados para una incursión? Las opciones estaban en conflicto directo. De cualquier manera, era una decisión difícil. Ok, ¿qué debería hacer? Su incertidumbre probablemente se debía al hecho de que tampoco había dormido lo suficiente. En un intento por abrir los ojos, Tanya tomó el café que se había materializado en algún momento, y en el momento en que lo huele, sonríe irónicamente, probablemente porque eran los granos que había recibido del coronel Aggie el otro día. Su olfato estaba tan acostumbrado al café ersatz de primera línea que aprendió a no respirar el olor. Pero por primera vez en mucho tiempo, olfatea su bebida en busca del agradable aroma. Ese simple hecho es suficiente para tranquilizarla acerca de las líneas de suministro. El olor del café inusualmente fragante se hunde en su cuerpo cansado. El coronel Aggie tiene un gusto excelente. ¿Gusto? Ante ese pensamiento, Tanya recuerda algo. Su situación actual no era del todo de su agrado. De hecho, era francamente desagradable. Si actuaba de acuerdo con el libro de texto, alertaría a todas las unidades de que una de las suyas había sido atacada y pondría a todos en un estado de preparación. El problema es que la doctrina estándar no cubría realmente el entorno de combate en el este. Estrictamente hablando, la línea más avanzada y las líneas principales son tierra de nadie, por lo que manejar las cosas de acuerdo con el libro de texto estaría bien. Pero los salientes que consisten en aldeas recién ocupadas o abandonadas y áreas boscosas eran focos de actividad de partisanos 2, por lo que las teorías no se sostienen. Incluso un plan que juega a lo seguro, a largo plazo, sería era importante estar en guardia, pero también debería evitar mantener a sus soldados privados de sueño noche tras noche. Era absurdo, pero estas dos opciones eran ineludibles. Lo que significaba que Tanya, como comandante, estaba atascada eligiendo una u otra. Mayor Weiss, no tengo la seguridad de si deberíamos dar una alarma. No hay ninguna alarma de la patrulla de avanzada, ¿cierto? Sin alarmas. Los informes periódicos también han sido normales. Entonces supongo que debería. 2. En este contexto, se refiere a los combatientes que no son soldados regulares alistados sino miembros de una milicia irregular. Que se les llame resistencia, terroristas o luchadores por la libertad es un tema extremadamente delicado, así que no lo trataré aquí. Dejar que duerma el Kampfgruppe. Tanya casi lo dice, pero luego vuelve a pensar, puedes odiar la falta de sueño solo si estás vivo, mantenerme con vida era mi estilo. Entonces debería ser fiel a mí mis principios. Despierta a algunas de las tropas. Preparación para el combate 3. Póngalos en alerta. ¿Está segura? No sabemos si el enemigo se detendrá en una incursión. El hecho de que estemos tan acostumbrados a sus ataques nocturnos podría ser peligroso. Prefiero arriesgarme al resentimiento de las tropas una vez que lleguen a casa que terminar arrepintiéndome de haberlas expuesto al enemigo en un momento de descuido. Para hablar con honestidad, me duele hacer que otras personas sigan mis preferencias, pero ordenarle a alguien que haga lo que digo para mantenerlo vivo debe estar, dentro del ámbito de lo permisible, como un soldado. Es como una extensión de sus tareas o deberes. Tengo la seguridad de que incluso la oficina de normas laborales me perdonaría. Si eso es lo que prefiere, ¿quién soy yo para no estar de acuerdo? El coronel Aggie me enseñó el valor del buen gusto. ¿O fue él quien le dio ese café? Es mi alijo secreto.
Debo verificar más tarde para asegurarme de que la teniente Serebriakov no esté usando demasiado. Ahora bien. Tania continúa con algo de energía en su voz. Cambia la preparación para el combate 3. Empiece a dar el aviso. Entendido. Dice Weiss antes de irse para transmitir sus instrucciones. Era seguro que todos comprenderían la necesidad de seguridad cuando sus camas los llamasen. Solo se levantarían con cierta desgana. Dicho esto, si algunos se levantan, otros pueden quedarse dormidos. La preparación para el combate utiliza 3 turnos, por lo que algunas personas estaban libres. Por supuesto, eso también incluía a los oficiales del cuartel general. Teniente Serebriakov. Usted también debería descansar. Necesito que mi ayudante tenga un juicio decente. Prefiero tenerla bien descansada y sensata que privada de sueño y con el cerebro confuso. La disminución de la capacidad cognitiva que experimentan los humanos cuando se les priva del sueño debe ser una respuesta biológica. Cuando requerimos dormir como un hecho, descuidarlo es verdaderamente inepto. Cualquier persona competente debe asegurarse de obtener la cantidad mínima de descanso necesaria sin falta. Si no quiero considerarme incompetente, tengo que darles a mis subordinados el mayor descanso posible. Pero no quiero dejar a usted y al mayor Weiss. No es una sugerencia. Descanse un poco. Eso es parte de su deber como soldado. Escuchó la orden, ¿verdad, teniente? Descansar y dormir adecuadamente podría considerarse parte de las tareas de un asistente. Es imposible mantener el rendimiento al 100% solo con fuerza de voluntad y agallas. Sí, señora, entendido. Su reverencia mientras se disculpa es muy consciente. Quizás sea engreído decir que convertí a Serebriakov en lo que es ahora, pero me hace muy feliz ver en qué gran oficial se ha convertido durante nuestro breve tiempo juntos. Mi persona está increíblemente orgullosa de haber contribuido tanto al crecimiento del capital humano de nuestro equipo. Sin embargo, es de suma importancia un plan para utilizar adecuadamente ese capital humano. En ese punto, Tania cree que despertar a los soldados para prepararlos, incluso si solo es al nivel 3, podría ser un poco demasiado cauteloso. Es importante desconfiar adecuadamente de los riesgos. Temerles demasiado provoca sus propios problemas. Al final, es importante tener sentido común y equilibrio. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué ha habido tantas de estas opciones últimamente? Tania sonríe con ironía al pensarlo. Si los despierto sin ningún motivo, no les agradaré mucho, ¿verdad? ¿Qué tal simplemente dejarlos vigías y cancelar la orden de preparación para el combate? ¿Podríamos dejar que la unidad duerma un poco? Si hacemos eso. Tania hace los números en su cabeza. Podrían juntar algo de tiempo para que las tropas descansasen en la cama, aunque solo fuese por unas pocas horas. No es una mala sugerencia, pero... La idea también cruza su mente de que es demasiado pronto para eso. No está mal, pero echemos un vistazo a nuestra situación. Ya casi amanece. Tarde en la noche o temprano en la mañana son los momentos para atacar. Durante esta hora del día, debemos tener cuidado. Entendido, despierto al teniente Grants. Grants está en servicio de reserva y lucha. Déjelo dormir. Un codificador privado de sueño solo provocará un accidente. Estaba muy feliz de que su unidad se hubiese convertido en una verdadera fuerza de combate. Mi persona estaba increíblemente orgullosa de haber entrenado al teniente primero Grants. Educar personas era un trabajo importante dentro de una organización. En mi trabajo en personal, nunca eduqué a nadie. Murmura Tania mientras estalla en una sonrisa. Tal vez en realidad tenga aptitud para enseñar a la gente. Me gustaría preguntarles a los 2 tenientes primeros qué hizo que la pasaran mal cómo se sienten. Puede que haya sido una maestra estricta, pero obtuve resultados. No es que sea lo suficientemente arrogante como para decir que podrían agradecerme y no me sorprendería, dejando a un lado cómo pudo haber interpretado su mirada silenciosa, probablemente téngase si está encerrado en el puesto de mando. Antes de que ella se dé cuenta, él levanta su taza y pregunta, ¿puedo tomar otra taza de café? Ella lo mira y ve sus ojos hambrientos de granos de arábica. Debería haberle dicho que durmiera. Si lo desea. Supongo que no tengo elección. Está siendo responsable y está siguiendo órdenes. Con una pequeña sonrisa, le sirve una taza como disculpa por hacer que él aceptara su egoísmo. Amigo de la noche, amigo íntimo de las horas extraordinarias, el café es un buen compañero. Se arrepiente de compartir un poco sus existencias privadas. También es enloquecedor que la situación de la oferta sea lo suficientemente mala como para justificar lamentar algo tan pequeño. No mucho después de servirle a Weiss, Tania mira con indiferencia las manecillas del reloj y se queja.
No parece que haya un ataque al amanecer. Supongo que mi intuición se ha embotado. Si iba a haber un asalto, estaría sucediendo ahora mismo. Prepararse para un ataque significaba ponerse en posición antes del amanecer, pero el enemigo ya no llegaría a tiempo. Si no hay señales de ellos ahora, toda esta preparación fue en vano. Llegará la mañana, y todo lo que habré logrado es dejar que mi vicecomandante se beba mi alijo de café bueno. Supongo que debería estar feliz de que el enemigo no haya venido. Tania estaba a punto de quedarse dormida mientras reflexionaba, pero todo se descontrola con una sacudida. CC coronel, tenemos una emergencia. Deme un informe de situación. Son 2 batallones. Las fuerzas de la Federación han penetrado en nuestro territorio con unidades de batallón. La patrulla hizo el descubrimiento y la unidad de respuesta rápida los ha contratado. ¿Realizar una incursión nocturna con batallones? No había tiempo para pensar en lo audaz que era ese movimiento. Esto era más que una provocación. Era un choque de 2 ejércitos profesionales. Despierten a todos, ellos están aquí. ¿Esperaron por el momento en que nos hubiésemos acostumbrado a sus ataques de acoso? ¿O es que esto sucedió justo cuando recibieron refuerzos? No, ninguna de esas cosas importaba en este momento. Podíamos investigar su motivo más tarde. Ahora mismo, tenemos que aplastar a los enemigos que están frente a nosotros. ¿Pero por qué programarían su ataque al amanecer ahora mismo? Espera un segundo. 2 batallones en un ataque al amanecer. El factor sorpresa era tremendo, pero era aún más extraño que la Federación no adivinara si 2 batallones podrían tener problemas para derrotar a un Kampfgruppe completo. El Salamandar Kampfgruppe era una fuerza de combate ad hoc formada por unidades blindadas, artillería autopropulsada, infantería y magos aéreos, y habían estado peleando con nosotros durante un tiempo. Iré a interceptar. Espere, comandante Weiss. El 203º es una unidad de reserva. Sí, señora, pero si fuera un encuentro repentino, podría entender. Si el comandante enemigo decidía que se precipitaran, podría ser perdonado. Pero un enemigo que ya tiene una buena idea de nuestra fuerza de combate a través de múltiples escaramuzas realizaría un ataque así de torpe. La respuesta era: de ninguna manera. No tiene sentido intentar entrar por la fuerza con solo 2 batallones. Para cualquiera que quisiera evitar situaciones de riesgo, el arrepentimiento por una precaución excesiva era preferible a la satisfacción de asumir que había superado el plan del enemigo. Bueno, quizás en una batalla ofensiva, a la gente no le gustaría la idea de ser cauteloso. Pero esta es una misión defensiva donde el objetivo era mantener el desgaste al mínimo. Dile a la unidad blindada que asuma que se trata de reservas enemigas. La unidad de magos será retenida para apagar incendios. Pero revuelva la compañía de respaldo. No espero que participen de forma proactiva en la lucha. Diles que sean nuestros ojos en el campo de batalla. Sí, señora. Wes realiza un perfecto saludo de libro de texto y se apresura a regresar a su unidad. Al verlo irse, Tania sonríe con ironía. Tengo la seguridad de que trabajará lo suficiente para ganarse el café que bebió. Digo el café que bebió, en aras de la conciencia de los costos. Ser consciente de los costos es una prueba de que he recuperado un sentido saludable de los principios del mercado. Incluso en el frente, donde es probable que pierdas tu humanidad, parece que mantengo mi salud física y mental. No hay nada más agradable para mí como individuo moderno y libre. Rayos, la libertad de disfrutar de la alegría sería agradable. Pero no, el campo de batalla no permite ni siquiera una alegría tan simple. Comando, es el enemigo está. Ataque enemigo, intercéptenlos. Lo sabía. Lo anticipé. ¿Pero en serio? ¿Están atacando el cuartel general? Si estuviéramos en trincheras, esto nunca hubiera sucedido. Los partisanos debían habernos visto durante el día. Se necesitaban más de unos días para trazar un mapa de la geografía de una aldea que estábamos guarneciendo. Incluso con una patrulla fuera, todavía es posible una derrota inesperada. Pero la realidad era más dura de lo que imaginaba. El área que teníamos que defender era más grande de lo que pensábamos y no teníamos suficiente mano de obra para cubrir adecuadamente todo el terreno. La falta de personal provocaba agujeros en la línea de alerta, por lo que, naturalmente, habíamos permitido que ocurriera este ataque totalmente imprevisto. Vienen directamente al cuartel general, mierda, son demasiado buenos. Las tropas maldicen mientras agarran sus rifles, pero incluso si el personal de retaguardia del Kampfgruppe diera su mejor pelea, eran solo los pocos empleados adjuntos al cuartel general. Eran soldados, así que, por supuesto, podían disparar un arma, pero si podían acertar un tiro o no, era una historia distinta. En los que debemos confiar en momentos como este son los reclutas que custodian el cuartel general.
Pero ya estábamos escasos de soldados. Después de recurrir a la unidad de guardia para reforzar las líneas del frente, nuestra extrema desventaja numérica era ineludible. Mierda, lo sabía. Luchar en el frente oriental es totalmente diferente a las batallas de trincheras. A diferencia del frente occidental, no había trincheras en el este. La razón supremamente simple y clara de esto era que las líneas de batalla eran demasiado largas. No teníamos suficientes tropas para construir trincheras y ocupar todo el frente. Eso significaba que no había forma de diferenciar la primera y la segunda línea. Incluso los soldados en la retaguardia podían tener que luchar. En un momento de relajación, los soldados idiotas pueden convertirse en cadáveres idiotas con cuchillos, bayonetas o palas. Tenía razón al exigir la formación mínima necesaria para el personal que trabajaba en el puesto de mando. Sé, coronel, estamos completamente rodeados. Cálmese, mire más de cerca, solo estamos siguiendo nuestro plan original de mantenernos en esta posición y defendernos. El enemigo ni siquiera está seguro de cómo atacarnos. Mientras ruge instrucciones al personal de retaguardia, Tania sonríe. El hecho de que el enemigo sea inteligente no significa que tengas que seguir su plan. Si realmente quieres dispersarlos, todo lo que tienes que hacer es hacerlos volar desde su núcleo. Ahora es el momento. Todas sus fuerzas principales deben estar aquí. Podemos asumir que están atacando con casi toda su fuerza. Mayor Weiss, dispérselos. Entendido, batallón, muévanse, necesitamos interceptarlos de inmediato, no confundan los aliados con el enemigo. Estoy mandando a desplegar la unidad mascota de reserva en mi bolsillo, la unidad que quería tener a mano incluso si tuviera que reducir el número de guardias en el cuartel general, el 203º Batallón de Magos Aéreos. Habiendo adquirido experiencia en Dacia, Noordan y el Ain, continuaba funcionando como un aparato perfecto para la violencia en las vastas tierras del este. Supongo que se podría decir que funcionaba de maravilla. Los batallones de infantería de la Federación probablemente tenían la intención de rodearnos y aplastarnos, pero los tratamos con una andanada de fórmulas de explosión frontal, ocupamos el cielo sobre ellos cuando entraron en pánico y luego les aconsejamos que se rindieran. En poco tiempo, las cosas se perfilaban para terminar a favor del imperio. Un solo batallón de magos en reserva podía ser un comodín. Ya fuese una defensa o un contraataque, nadie podía instalarse casualmente en un tiroteo relajado con un batallón de magos que salía del cielo a menos que tu posición esté llena de cañones antiaéreos. Es imposible que los infiltrados carguen ametralladoras antiaéreas. Después de reagruparse, la infantería del ejército imperial realiza maniobras para llevar nuestro punto a casa, haciendo que las fuerzas atacantes de la Federación comiencen a bajar dócilmente sus armas. Honestamente, me preocupaba que se resistieran hasta el final, así que la rendición fue una buena noticia para mí. Me alegro de que esto haya terminado sin tener que luchar contra ellos hasta el último hombre. Oh. Ahí es cuando se le ocurre a Tania que estos enemigos están usando uniformes apropiados. No apoyo su tendencia a usar incluso los ataques del amanecer para distraernos, pero realmente aprecio que toda la organización se rinda de manera ordenada. Eso significa. Siempre minuciosa en el trabajo, Tania repite en voz alta las palabras que aparecieron en un rincón de su mente. Asegúrense de que los presos se alojen adecuadamente de acuerdo con las regulaciones. Seguro que espero no tener subordinados lo suficientemente tontos como para ser violentos con los cautivos. Entendido, coronel. Podemos manejarlo, por supuesto. Los oficiales de infantería sienten con la cabeza, así que deben entender cómo hago las cosas. Como me estaba repitiendo, era posible que hubiesen sentido la insistencia. Aún así, era fundamental que los que estaban al mando reforzaran constantemente las políticas. Por eso tenía que decirlo, aunque supiera que lo entienden. No es como si estuviera preocupada por ustedes. Lo que quiero es que informen a todos los que están debajo de ustedes. Quiero que incluso los soldados de abajo comprendan lo que entienden los de arriba y en qué nos estamos enfocando. NGH, sí, señora. Con la repentina comprensión en sus rostros, todos los oficiales de infantería se enderezaron. Esta era probablemente la primera vez que consideraban la posibilidad de que sus subordinados pudieran causar problemas. Las tropas estaban acostumbradas a limpiar a los irregulares, pero si atormentaban sin pensar a los soldados uniformados, eso podría ser un gran problema. Ahora sería el momento de controlar los gruñidos cuando era necesario controlarlos. No podía decir si esto era de esperarse o qué. Los oficiales del Salamandar Kanfuruk tienen excelentes calificaciones, pero la mayoría de ellos todavía carecen de experiencia. No eran tan verdes como para comportarse de manera inapropiada durante el fragor de la batalla, pero esperar que supieran cómo arreglar las cosas de manera apropiada después de que terminara la pelea era optimista. Dicho esto,
Tienen buena cabeza sobre sus hombros. No cometerán el mismo error 2 veces. Tania se puso firme con un clic de sus botas, luego les hizo saber a los comandantes que no había nada de qué preocuparse y que contaba con ellos. Muy bien, tenemos mucho trabajo por hacer. El pueblo en el que estábamos guarnecidos estaba un poco desordenado. La mayor parte salió ilesa de la lucha. En los 10 días desde que nos habíamos desplegado aquí, había estado trabajando duro con mis subordinados para establecer líneas de alerta y defensivas, pero tal vez sería mejor que se concentraran en el mantenimiento de la base para que pudiesen dormir un poco. Pero cuando Tania piensa en las pocas manos que tiene, no puede evitar fruncir el ceño. Una opción sería poner a trabajar a los presos. Pero sin un campamento adecuado, sería imposible supervisar su trabajo. La infantería del Salamandar Kamfrup eran principalmente unidades de combate, y solo teníamos el complemento mínimo de policías militares. Estaban para hacer cumplir las regulaciones dentro del Kamfrup, pero tal vez podrían supervisar a los prisioneros temporalmente. Aún así, en una crisis, incluso los policías militares eran mano de obra. No querría atar a ningún personal a un deber de prisionero como ese. Vaya, no sé qué hacer. Hay muchas cosas que quiero que hagan los policías militares. No tenemos suficiente personal. Si lo desea, podríamos hacer que algún personal de infantería lo maneje. Aprecio la oferta, pero no quiero agotar a nuestras tropas de combate. Haga que esas unidades limpien y aseguren el campo de batalla de inmediato. Cuando las unidades de la compañía de infantería la saludan en firmes y salen de la habitación, Tania los observa irse mientras piensa en lo jóvenes que se ven. Por alguna razón, se da cuenta de repente, todo el mundo está en la veintena. Podrán ser sobresalientes, pero no puedo creer que oficiales tan jóvenes terminarán en mi unidad. Bueno, si vamos a tener ese tipo de conversación, Visa solo es un adolescente, y eso es antes de entrar en los problemas planteados por la propia Tania. Expansión rápida, desgaste en el Raín, falta de personal clave, uso creciente de los grupos demográficos más jóvenes. La red logística seguía funcionando. Conseguíamos tropas de reemplazo. Pero, ¿cuánto más aguantaría la fuerza del imperio? No tiene sentido pensar en eso. El imperio estaba destruyendo a su gente, sus recursos humanos y su capital. Y en un conflicto tan increíblemente primitivo, incluso en las trincheras del Raín, nos enfrentábamos de cerca con bastante frecuencia. Pero allá, los momentos en que ambos bandos se comprometían a un duro combate cuerpo a cuerpo eran principalmente cuando se iniciaban las operaciones, no era un hecho diario. Ciertamente, era una experiencia diferente en comparación con las escaramuzas deprimentemente horripilantes en la tierra de nadie entre patrullas y comandos. Aún así, en el frente del Raín, el combate cuerpo a cuerpo indicaba que la batalla estaba en su fase final. Para hablar de los extremos, diría que es lo que pasaba al cargar hacia trincheras. En el este, a pesar de que estábamos durmiendo en el interior, se había convertido en una rutina que los soldados se despertaran con un ataque y luego lucharan por sus vidas. Si esta era la barbarización de la guerra, entonces, qué lástima. Violencia a corta distancia de forma habitual. Era una cosa espantosa. Diablos, esta vez fue bastante malo. Tania se queja de incredulidad sobre el ataque al cuartel general. Entiendo lo bien que se siente montar un ataque contra un cuartel general enemigo, pero no tengo ningún interés en ser el receptor. Entiendo que estamos en territorio enemigo, pero realmente no hemos podido descansar en absoluto. A este ritmo, colapsaremos de agotamiento. En el frente oriental, hacía mucho que habíamos entrado en suelo de la Federación, por lo que todo lo que nos rodeaba era territorio enemigo. Nos gustara o no, debíamos ser conscientes de esto. Realmente me gustaría invitar a los ilustres expertos en derecho que idearon las palabras zona de no combate y zona de retaguardia a este encantador lugar. Era posible que la fatiga no apareciera claramente en nuestros informes o estadísticas, pero aún así afectaba la capacidad de las tropas para seguir luchando. Un ejército cansado era frágil. No, no solo ejércitos. Cualquier organización formada por personas exhaustas inevitablemente cometería errores. Y en una organización agotada, no había margen para cubrir los errores de las personas. Una vez que llegabas a ese punto, todo lo que te esperaba era la perdición. Vuelvan a descansar lo antes posible. Todos los que no están de servicio deberían ir a ello. Era por eso que a Tania le apasionaba especialmente instar a sus tropas a tomar un descanso. Los humanos no eran máquinas. Requerían una cantidad adecuada de descanso. Estaba convencida de que, si no se cuidaba el bienestar de las tropas, la catástrofe sería inevitable. Pero, coronel, ¿no deberíamos colocar vigías adicionales? Me he asegurado de que podamos responder rápidamente. Agregar más guardias solo desgastará a nuestra gente. Solo han pasado unos días.
Señores, tengan en cuenta que incluso si solo han pasado unos días, todavía estamos librando una batalla de desgaste. Actualmente, el desgaste humano del Kampfgruppe era menor, pero según varios textos que había leído, la investigación sobre la guerra y la salud mental decían que más de 3 meses de servicio de primera línea eran malas noticias. ¿Había sido un estudio estadounidense? Lo olvidé. Mi conocimiento de psicología no era muy profundo, pero ¿quién sabía cómo saldrían las cosas si esta batalla se prolongaba? Era porque Tania tenía esta sensación de crisis que reiteraba firmemente sus órdenes. Tomar un descanso es parte de su trabajo. Recuerden su nivel salarial y descansen. Entendido, coronel. Buena respuesta. Ella miró a las tropas en el área y se aseguró de que los oficiales entendieran que sus hombres también debían descansar. Tomar un descanso era parte del trabajo de un soldado. Habiendo dicho eso, los comandantes, los oficiales, eran diferentes. Por supuesto, la cantidad mínima de descanso era fundamental. Un oficial privado de sueño que cometía un error por descuido y enviaba una unidad a la muerte no era una historia muy entretenida, pero el lujo del sueño profundo estaba reservado para las personas cuyo trabajo estaba terminado. Después de repeler un ataque, los oficiales tenían una montaña de informes que hacer. Por lo tanto, los oficiales que expulsaron al enemigo se habían reunido en el cuartel general y estaban resolviendo la situación a pesar de las miradas demacradas en sus rostros. Una habitación pequeña, una mesa estrecha y una iluminación escasa. Aún así, lo importante para un soldado de carrera no era una cómoda sala de guerra. Si era útil, entonces estaba bien. Tras reunir los informes concisos de todos los comandantes desde el mayor Weiss en adelante, Tania llegó a una conclusión: fue descuidado. Este fue un ataque al amanecer realizado por un solo regimiento. Como el toque culminante de su contraataque después de acosarnos a fondo, es bastante débil. Según los informes de todos, el enemigo tenía la intención de montar un contraataque serio, pero no eran muy cohesivos. Las fuerzas enemigas parecían tener dificultades para coordinarse. Yo especularía que era una unidad ensamblada apresuradamente. El vicecomandante de Tania asiente mientras expresa su acuerdo, y probablemente tenga razón. La falta de la coordinación adecuada que era vital para llevar a cabo un ataque efectivo al amanecer hablaba indirectamente de cuán mal preparado estaba el ejército de la Federación. Normalmente eso sería una buena noticia, pero Tania no podía evitar señalar algo con su voz juvenil. Es agravante que estos muchachos nos estén cansando. Son como cosechas que se cultivan fuera de temporada. Necesitamos dormir bien y pronto. Si este saliente es tan problemático, no podremos tener demasiada confianza en lo que vendrá después. La observación anterior del mayor Weiss podía ser correcta, pero el enemigo probablemente diseñó esa aparente debilidad en la coordinación para engañarnos. Usar una fuerza improvisada compuesta por 2 batallones para montar una distracción y enviar al resto de sus soldados a atacar nuestro cuartel general era un plan bastante incompleto. Para hablar con franqueza, era el tipo de operación de la que probablemente podía esperar algunos resultados sin necesidad de ajustar los detalles. El comandante enemigo, que parecía experto en considerar lo que podía hacer con los recursos limitados que tenía a mano, aceptó esta imperfección de las etapas de planificación y aseguró algo de redundancia. Estaría mintiendo si dijera que no puedo sentir el realismo sereno al estilo de la Federación de los beneficios que se podían obtener al apuntar a enemigos de alto valor con soldados de bajo valor. También experimentamos esto en el frente del Rhin, pero realmente necesitamos encontrar una solución para la fatiga de la unidad. Mayor Weiss, ¿con qué frecuencia tendríamos que rotar para controlar el agotamiento de la unidad? Si podemos limitar los periodos de primera línea a 3 meses, creo que podemos mantener una línea de base mínima de fuerza de combate. Tiene sentido. Tania asiente, aunque en su cabeza está ansiosa. Tenemos que agregar la advertencia de que depende de si podemos asegurar reemplazos. Vaya, a este ritmo, la unidad simplemente se volverá más y más débil. Se basaba puramente en su experiencia, pero, aunque Tania sentía que puede confiar en los veteranos que habían pasado mucho tiempo en el frente, como unidad, podrían debilitarse abruptamente. La gestión del personal en el campo de batalla era diferente de la estrategia de un departamento de recursos humanos en una corporación en muchos aspectos. Formar a algunos expertos y luego mantener su unidad en primera línea durante demasiado tiempo conducirá a una acumulación de fatiga, dejándolos en riesgo de sufrir lesiones graves. Por eso necesitamos tropas de reemplazo, caballeros. Para ser honesta, nuestras perspectivas de recibir refuerzos o reemplazos son escasas. Pero somos soldados. Si la patria nos entrega órdenes, no podemos tener una opinión. Si ni siquiera tenemos suficientes tropas, conseguir reemplazos era un sueño dentro de un sueño. Si teníamos que operar bajo la premisa extremadamente dura de que la mano de obra era escasa,
entonces podía entender por qué algunos miembros del Estado Mayor se esforzaban por llegar a una resolución rápida. Al parecer, en la oficina del Estado Mayor, la gente de operaciones estaba planeando una gran ofensiva para poner fin a la guerra, pero si no podíamos garantizar la seguridad de la retaguardia, sería difícil evitar que esto se convirtiese en un punto muerto. Lo máximo que podía hacer un solo Kampfgruppe, incluso el Salamandar Kampfgruppe que puede responder en un abrir y cerrar de ojos, era mantener un punto. Mientras no pudiéramos resolver este dilema, estaríamos estancados. Además, la decisión de ponernos en primera línea para esta conveniente prueba de concepto solo podía tener sus raíces en el pánico. Para aquellos de nosotros obligados a aceptarlo, era pura desgracia, pero Tania entendía que era necesario y negó con la cabeza para aclarar su mente. Si trabajamos un poco en exceso, no es imposible controlar un área. Pero supongo que, en última instancia, sigue siendo una tontería desgastar la unidad simplemente para asegurar este terreno baldío. Si dividimos la unidad, probablemente sería posible mantener un área considerable. Pero a cambio, perderíamos nuestra movilidad, un tiempo de respuesta rápido y la capacidad de mantener las fuerzas en reserva. No valía la pena en absoluto, pero dicho eso, a este ritmo, el imperio no podrá evitar morir desangrado. Estaba bien que le diéramos un duro golpe al enemigo en las primeras batallas y lo derribáramos. Pero eso era todo. Se rumoreaba que el ejército de la Federación estaba colapsando, pero continuaban montando contraataques que, a pesar de su dependencia de los números y repetitivos en tácticas, seguían siendo feroces. Francamente, se podría decir que las fuerzas de la Federación resistían sin tener en cuenta las bajas. Desafortunadamente, esa hazaña era imposible para el imperio. Ya estábamos en la movilización general, pero estábamos haciendo un gran esfuerzo para solo lograr compensar el hecho de que estábamos sufriendo por más recursos humanos. Agotar nuestra reserva de mano de obra limitada eventualmente conducirá a la extinción del ejército imperial. Al ritmo que íbamos, era solo cuestión de tiempo. Necesitamos un plan para solucionarlo. Es cierto, pero ¿dónde voy a encontrar algo así? Tania refunfuña en voz baja, pero su voz persiste desagradablemente en sus oídos. Tengo que encontrar una respuesta, cueste lo que cueste. Estaremos condenados si no lo hago. Por lo tanto, Tania lucha por encontrar una salida a este lío. No dejaría de buscar una solución hasta que agotara tanto su intelecto como la sabiduría de toda la humanidad. 12 de septiembre, 1926 del año unificado, un saliente en el frente oriental, el Salamander Kampfgruppe. A pesar de pensarlo una y otra vez, Tania todavía no había encontrado una salida. Todo lo que había encontrado durante estos últimos días había sido un suministro inagotable de enemigos. Tenía que seguir enfrentándose a las odiosas fuerzas de la Federación día tras día, era una especie de tortura. Eso explicaba mi comportamiento actual, supongo. Tania estaba increíblemente ansiosa en su búsqueda de un escape o un cambio al status quo actual. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero a pesar de los esfuerzos exhaustivos para adquirir la información necesaria, todavía no tiene idea de qué hacer. Técnicamente, su unidad tenía prisioneros. Y bastantes de ellos, además. Capturar soldados enemigos significaba retener a personas que conocían los detalles internos de las fuerzas enemigas. Tania estaba anticipando que podrían hacerse una idea de la situación del enemigo. Por supuesto, cualquier soldado tendría solo una pequeña cantidad de inteligencia. Pero pensó que, si le daba algunos a la Feldgendarmerie, se les ocurriría algo. Esa era su ingenua fantasía. Los resultados habían sido absolutamente atroces. Los prisioneros respondían a las preguntas de los oficiales de la misma forma, los interrogadores no pudieron sacar nada de ellos además de las respuestas ensayadas de los simpatizantes comunistas acérrimos. Gracias a eso, aparentemente ahora estaban buscando ver si había algún tipo de propaganda que rompiera su voluntad de luchar y nos permitiera obtener información de ellos. Pero había recibido un informe de que incluso con tanto esfuerzo en el interrogatorio, los resultados a corto plazo que podíamos esperar eran limitados. La Feldgendarmerie era terriblemente pesimista acerca de obtener información de los prisioneros. De hecho, dada la forma en que los soldados de la Federación atacaban resueltamente en nuestras batallas diarias, podía entender por qué los policías militares querían tirar la toalla. ¿Por qué? ¿Qué podía hacerles la Feldgendarmerie? Pero es extraño. Justo después de que la unidad repeliera otro ataque mecánico de una unidad de comando enemiga, Tania se volvió hacia el mayor Weiss para preguntarle, ¿qué cosa? Parecía que iba a iniciar una conversación larga, y ella estaba segura de que su vicecomandante era un soldado que sabía el momento y el lugar para hacerlo. Tania le pidió que continuara y lo escuchó atentamente porque se dio cuenta de que no tendría sentido quejarse. Me preguntaba, ¿por qué supone que estos soldados están de acuerdo con estas ofensivas imprudentes? Creo que diría que los comunistas son simplemente difíciles de entender.
No es imposible razonar su línea de pensamiento. Pero cualquier cosa más allá de eso es complicado para nosotros, la gente normal. No tengo idea de por qué piensan de esa manera. Es cuando ella murmuró, sonando harta. Realmente me pregunto qué tienen en la cabeza, que los hace funcionar de ese modo. ¿Coronel? La que habló fue la teniente Cerebriaco, que estaba junto a Tania. Ella nerviosamente hace una sugerencia. Sí, tiene una pregunta, ¿qué tal si intentara hacerla directamente? En cierto modo, era una idea sumamente razonable. Era raro tener acceso a una fuente de inteligencia tan útil como un prisionero, pero Tania se vio obligada a considerar la molestia de la barrera del idioma, e incluso si teóricamente pudiera superarla, la Federación era un estado multiétnico. El idioma oficial de la Federación de los prisioneros a menudo tenía un fuerte acento. Tal vez, para un hablante nativo pareciera un dialecto más, pero interpretarlo era prácticamente imposible con solo una educación básica del idioma. Los idiomas son realmente un tema desagradable. Eso es lo que piensa Tania cuando, de repente, recordó los antecedentes de la teniente Cerebriaco. Dado que su familia ingresó al imperio como refugiados, debería hablar el idioma nativo de la Federación, pero Tania aún así la rechaza por ahora. Podría ser que no lo hubiese hecho ella misma, pero antes el ejército imperial había interrogado a los prisioneros de la misma forma. La Feldendarmerie no había estado holgazaneando en ese sentido. Estoy agradecida por la sugerencia, pero ya lo están haciendo. La Feldendarmerie los está inspeccionando. Entonces, ¿por qué están luchando? Buena pregunta, teniente Cerebriaco. Leí los informes porque me estaba preguntando lo mismo, pero resulta que no tenemos ni idea. ¿Un informe de la Feldendarmerie? Le ruego me disculpe, coronel, pero ¿podría verlo? Claro, no me molesta. Tania le entrega el documento y, después de escanearlo, Cerebriaco mira en silencio al techo. Ella está tan tranquila que incluso da un pequeño suspiro. Teniente Cerebriaco. Aquí tiene, coronel. Tania toma lo que descubre es una nota escrita a mano. Parece el tipo de nota simple que recibiría de los PMS después de un interrogatorio. Es el resultado de interrogar brevemente a algunos prisioneros que el Kampfgruppe capturó hace poco. O hizo algunas preguntas rápidas antes de entregárselas a los policías militares. Tania hace más que una doble revisión, se frota los ojos. Esto es extraño, murmura. Realmente podría darles uso a algunas gotas para los ojos. Los soldados hablaban con su voz normal y natural. Para hablar con franqueza, Tania nunca antes había leído algo como esto. Había mirado montañas de informes de los PM, pero no recordaba haber visto nunca uno solo con soldados normales. Había sido un error asumir inconscientemente que era porque estaban interrogando a los comunistas. Había tomado la decisión de que todos estaban comprometidos con su ideología, pero las notas de Cerebriaco indican exactamente lo contrario. Lo que Tania vio en las notas son soldados normales que respondían a las preguntas que se les hacían de manera práctica. No habían comunistas a la vista, solo gente, solo soldados sin experiencia. En pocas palabras, individuos. En los informes que Tania ha leído hasta ahora, las respuestas estaban estandarizadas como si hubieran recibido entrenamiento de resistencia al interrogatorio. ¿Qué había pasado cuando hablaron con Cerebriaco? Es como si se hubieran transformado de robots a humanos. Espere un minuto, teniente Cerebriaco. No es que dude de usted, pero ¿está diciendo que usted misma interrogó a estos prisioneros? Sí, preguntamos a algunas personas, principalmente suboficiales, sobre sus filas y unidades. Algunos de ellos guardaron silencio, pero en general se puede esperar que sean bastante cooperativos. Incluso puedes adquirir inteligencia a través de conversación trivial durante el interrogatorio. Cuán maravillosamente proactiva e inventiva. Así debería ser un oficial. Asintiendo con satisfacción, Tania continúa. Entonces, está diciendo que, aparte de los comisarios políticos, todos ponen cierta distancia entre ellos y los comunistas. Estrictamente hablando, no apoyan al partido actual. Claro, no me importan las definiciones. En cualquier caso, los tipos que se supone que deben resistir como comunistas fanáticos en realidad detestan al partido. ¿Fue un batallón penal o algo así? Dada la unidad en la que estaban los hombres rebeldes, Tania suponía que debían ser una facción del antiguo régimen, pero la respuesta de su ayudante la pilla desprevenida. A juzgar por sus insignias, eran un ejército regular, y no solo eso, sino una unidad mencionada en los documentos de inteligencia del Grupo de Ejércitos del Este. ¿Está segura de eso? Sí.
La respuesta fue resuelta y contenía el orgullo de una experta que confiaba en sus palabras. ¿Qué demonios? Tania señala algo inquietante dentro de ella. Ella había pasado por alto algo. Reúna los documentos de inmediato y haga los arreglos necesarios para una reunión de oficiales. Teniente Cerebriaco, ¿puedo hablar con usted por un momento? Pregunta Tania. Si esto es cierto, no hay forma de explicar por qué el ejército de la Federación no se está derrumbando. Si su fe en el marco de su estado se ve afectada, ¿por qué siguen resistiendo tan obstinadamente? Tania casi continúa con, ¿cómo puede pasar esto?, pero niega con la cabeza y se pone de pie. Una imagen vale más que 1000 palabras. Supongo que no tengo más remedio que echar un vistazo por mí misma. Sus subordinados la saludan distraídamente, como para preguntarles, ¿no estaban escuchando lo que estaba diciendo? Tania suspira y les divulga sus intenciones. Mayor Weiss, quiero que venga conmigo. Teniente Cerebriaco, puede interpretar. ¿Verdad? Usted también viene. Y así aparecieron los jefes del Kampfgruppe ante los soldados enemigos capturados. La actitud de los suboficiales restringidos fue bastante nerviosa, pero no exactamente rebosante de hostilidad. Quizás era más exacto decir que estaban pensando en el futuro en abstracto, pero Tania decide que podría tener una conversación fascinante con ellos. Era cautelosa, pero increíblemente optimista. El mayor Weiss iba a realizar el interrogatorio, ya que podía hacer las caras más aterradoras. Era un condecorado oficial mágico de rango medio, por lo que era el interrogador perfecto. Apresuradamente arrojaron a un soldado enemigo a la habitación en uno de los edificios de la guarnición que había sido designado para ser interrogado, y la conversación se desarrolló mientras Tania observa desde atrás. «Oh, ¿un oficial? ¿Puedo molestarle por un cigarrillo? Se me acabaron hace mucho tiempo. Lo siento. Pertenezco a un batallón de magos aéreos». ¿Un batallón de magos aéreos? Seguramente en el ejército imperial una unidad como esa está bien abastecida. No puedo negar eso, pero las regulaciones prohíben fumar porque arruina los pulmones. No podemos llevar cigarrillos. Weiss encoge de hombros y se disculpa, saca una caja de papel blanco sin marcar del bolsillo del pecho y la coloca con indiferencia sobre la mesa, diciendo cuánto lamenta decepcionar al prisionero, empuja la caja hacia él con un movimiento bastante practicado. Los soldados en la guerra tienen un amor incorregible pero muy real por los cigarrillos. No puedo criticar sus gustos personales. No obstante, probablemente debería decirse. Casi no había fumadores en ningún batallón de magos aéreos, y mucho menos en el 203º. Las grandes altitudes y la baja concentración de oxígeno que encontraban regularmente eran bastante malas. Por tanto, la adquisición de cigarrillos por Weiss como herramienta era digna de elogio. Oh, bueno, entonces no hay nada que hacer al respecto. ¿Podría al menos prestarme un encendedor? ¿Qué? ¿Ni siquiera tiene su propio encendedor? Diablos, aquí tienes. Es un intercambio tonto, pero la técnica corta la distancia entre el interrogador y el prisionero. El humo es desagradable, pero esta vez tengo que priorizar los resultados sobre mis preferencias personales. Ahora bien, dime algo, ¿qué están ustedes? No, porque estás luchando, por la Federación. Sigue observando. Tania vigila el procedimiento mientras Weiss hace la pregunta y Cerebriaco interpreta. Los otros muchachos y yo luchamos por nosotros mismos, ¿no es eso obvio? Estamos luchando por un futuro mejor. Un futuro mejor. Si les ganamos a ustedes, nuestra sociedad debería mejorar un poco. Ese debía ser el mensaje que enviaba el enemigo con su propaganda. Puede que no sea completamente nuevo, pero es información importante. Justo cuando Tania está a punto de asentir, deja que exprese esa pregunta de otra manera. ¿Crees que tu sociedad mejorará luchando contra nosotros? ¿Por qué? ¿Crees en el comunismo? En el momento en que Cerebriakov traduce la pregunta casual de Weiss, la atmósfera se vuelve extraña. Sí, señor, casi tanto como ustedes. Espera un segundo, ¿qué acaba de decir? ¿Qué respuesta tan ingeniosa? Pero ahora entiendo aún menos. ¿Qué demonios pasa como para no entender? Weiss sonríe con ironía, como si dijera, vamos, pero pregunta, ¿por qué estás luchando por el comunismo? Sí, esa era la cuestión. ¿De dónde sacaban el espíritu para luchar por una ideología en la que ni siquiera creían? Weiss, la observadora Tania y la intérprete asistente Cerebriakov querían saber lo mismo. Incluso si Tania no se dedicaba personalmente a la historia, las tradiciones o las normas del imperio, encontraba que el régimen actual es mejor que las alternativas, y su intención era apoyarlo. Por eso esto no tiene sentido. ¿Cómo pueden luchar por un estado bueno para nada? Oiga, señor mayor, ¿es estúpido o algo así?
Dejando a un lado la reacción inexpresiva de Weiss, la pregunta del soldado enemigo envía un escalofrío a la columna de Tanya. ¿Quién no tiene sentimientos por su tierra natal? ¿Cómo puede siquiera discutir este punto? ¿Me equivoco? No lo creo. No es por el partido. No es por el partido sino por mi patria. Solo para confirmar, ¿estás luchando por tu patria? Escuché que los soldados imperiales eran inteligentes, pero supongo que no puedes creer todos los rumores que escuchas. Estás al nivel de los comisarios políticos. Esa es una forma bastante dramática de decirlo. Weiss, nervioso por el sarcasmo, y Cerebriaco interpretando diligentemente ya no aparecían en el campo de visión de Tanya. No tomes a la ligera la palabra logos, tiene el poder de cambiar el mundo. Cuando el marco, el paradigma, pierde su lógica, debe ocurrir un cambio. ¿Necesitas una razón para luchar por tu ciudad natal? Además, si hacemos un buen trabajo, esos molestos idiotas del partido tendrán que escucharnos al menos un poco. Entonces, si derrotan al imperio, ¿sus vidas mejorarán? ¿No lo crees? Quiero decir, el partido es tan testarudo en todo en este momento para que poder enfrentarse a ustedes. Una vez que ya no necesitemos pelear con ustedes, las cosas deberían mejorar. Muy interesante. Ahora bien, me gustaría escuchar un poco sobre la unidad a la que perteneces. Continúa la conversación entre Weiss, Cerebriaco y el soldado enemigo. Pero a Tanya ya no le importa. Lo que importa es la verdad que aprendió. Nuestros enemigos, los soldados de la Federación, no son comunistas en absoluto. Esa única oración, ahí estaba la clave. Y odia este sentimiento de que le demostraran lo incorregiblemente equivocada que estaba. Después de que terminó el interrogatorio y una vez que mandaron al soldado enemigo de vuelta a su celda, Tanya solo puede mirar distraídamente el techo de la habitación. ¿Coronel? Sus subordinados probablemente estuviesen preocupados por ella. Ella lo entendería en circunstancias normales, pero ahora mismo era imposible. Maldita sea. La maldición estaba dirigida contra ella misma y el descuido de su país. Así que han desechado su ideología para librar una gran guerra patriótica, entonces, no es de extrañar que estén tan ansiosos por luchar. Maldita sea, ¿qué demonios? Su segundo al mando la miró sin comprender. Si esto fuera un combate, el mayor Weiss se percataría de sus intenciones y reaccionaría de inmediato, por lo que está frustrada por su falta de comprensión. ¿Por qué no ve lo importante que es esto? No lo entiende, todo este tiempo hemos estado luchando contra los nacionalistas como si fueran comunistas. Ella escupe, el significado de eso, una guerra nacionalista. Cuanto más lo pensaba, más quería acurrucarse en una bola. Este había sido un error garrafal, esta era una idiotez monumental, una tontería que llegaría a los libros de historia. Weiss se hundió en sus pensamientos junto a ella y probablemente lo deduciría eventualmente. Ella sabía que él tenía una cabeza decente sobre los hombros, pero ella no tenía tiempo para esperar a que él pensara las cosas a su gusto. Nosotros, el imperio, hemos estado luchando contra un enemigo completamente diferente. Los hemos estado ayudando, no derrotándolos. Nuestras acciones han estado beneficiando a la Federación. ¿Podría ser eso realmente cierto? Mayor Weiss. Por la forma en que hemos estado luchando hasta ahora, cuanto más ganamos, más unificado se vuelve el enemigo. Pensamos que, si ganábamos, socavaríamos su voluntad de luchar, pero estábamos equivocados, no conduce a su colapso, sino al revés, estimula su solidaridad y fortalece aún más su resistencia. Cuando se lucha contra una ideología, todo lo que se necesita para ganar es atacar la validez o la rectitud de esa ideología. Y han sido probados los defectos del comunismo. Al menos, Tanya estaba personalmente convencida. No era difícil mostrar cuán ineficiente era el comunismo, pero luchar contra el nacionalismo no era bueno. ¿Qué dijo él? ¿Quién no tiene sentimientos por su tierra natal? Sí, el prisionero dijo eso. La patria está en crisis. No podemos decir que la gente de la Federación no desaprueba ni dude del partido ni se enoje. Pero más que eso, los ciudadanos se han despertado por la desesperación de su patria. Estábamos convencidos de que estábamos luchando contra los comunistas, pero ellos tienen el fuego del nacionalismo ardiendo en sus corazones. El nacionalismo no es lógico. Es emotivo, apasionado. Atacar al comunismo era como alimentar el fuego de su nacionalismo. Una vez que eso sucediera, incluso si los nacionalistas odiaban al Partido Comunista, aún así, se unirán contra el imperio, su enemigo común. Sí, realmente los hemos estado ayudando. ¡Qué gran error! Debería haberme dado cuenta antes. Aparentemente, Cerebriaco tenía una habilidad lingüística mucho mayor que los chicos de la Felendarmerie.
Ella captaba las implicaciones diminutas que podrían perderse en una traducción literal y ofreció interpretaciones adecuadas del significado. Una intérprete a toda regla, un traductor apropiado es imprescindible, especialmente para captar la esencia central del mensaje. Dicen que el diablo está en los detalles, y creo que eso también se aplica a las conversaciones. El soldado de la Federación no ocultaba nada, lo dijo directamente: estamos luchando por nuestra patria. Esto hace que me duela la cabeza, porque nadie se dio cuenta de esto. Esto debía ser lo que se sentía lloriquear sin siquiera quererlo. ¿Qué tipo de error tuvieron que cometer los PMS de la Felendarmerie para interpretar esto como, están luchando por su ideología? Podría ser porque no profundizaron en las respuestas de los prisioneros que estaban luchando para proteger a la Federación. También podía ser que no sean tan buenos interpretando como cerebriaco. Oh, mierda. Tania hace una corrección. Los PMS siempre van tras los comunistas. Tienen experiencia con ellos en casa, por lo que no es de extrañar que estuvieran convencidos desde el principio. Año tras año, las unidades de los PMS llevan a cabo una insurgencia contra las células de comunistas internos en el imperio. En las mentes de los PMS, el comunismo y la Federación se habían convertido en lo mismo sin que ellos se dieran cuenta, así que la Felendarmerie ha sido condicionada para conectar acríticamente cualquier cosa con las huellas dactilares de la Federación con el comunismo. ¿Condicionada, señora? En otras palabras, es como asumir que solo porque suena una campana, es hora de comer. Nuestros perros guardianes habían desarrollado un hábito terriblemente peculiar. Es verdaderamente un impresionante dolor de muelas. Gracias a ellos, estábamos atrapados en este difícil lugar. Asocian que el comunismo y Federación son lo mismo, ¿eso significa que el trabajo que suelen hacer los engañó? Eso es lo que pienso, Mayor Weiss. Si no estuviera frente a sus subordinados, Tania acunaría su cabeza y suspiraría. Pero ya les había dejado ver un destello de su ira. Como oficial y comandante, no podía comportarse de manera tan vergonzosa. Tragando muchas de las cosas que quería decir, Tania declaró que lo investigarán. Teniente Cerebriaco, lo siento, pero me gustaría que usted y el teniente Grants volvieran a interrogar a los prisioneros. Quiero hacer un análisis exhaustivo de la psique del enemigo. Continuando con una sonrisa amarga. Me gustaría ser quien les preguntase. Pero solo tengo un poco de habilidad en el idioma de la Federación del curso corto acelerado en la academia. No puedo halagarme y decir que soy capaz de captar emociones sutiles. La Feldgendarmerie había estado actuando de manera arrogante. Esos tipos existen. No hay duda porque conozco idiotas que hacen un lío debido a la diferencia entre estudiar un idioma y hablarlo. Aunque trabajé en el Departamento de Recursos Humanos, tuve que luchar con el mismo problema. Teníamos que poder hablar inglés o no podríamos hacer nuestro trabajo. Hay tantas personas que se jactan de que son buenas en idiomas a pesar de que no consiguieron obtener tal certificación. Y el desfile de idiotas que luego no logran comunicarse en el idioma en el que supuestamente son buenos es interminable. Era tan triste que siempre quise gritar: conoce tus límites. En ese sentido, es genial que tengamos a Visa. Tania asiente enfáticamente en respuesta al comentario de Weiss y responde con: ciertamente. La habilidad casi nativa en un idioma puede parecer vaga y difícil de comprender desde una perspectiva de datos puros, pero cuando alguien puede comprender un punto esencial, realmente puede notar la diferencia. Nunca había pensado que los problemas del idioma me atormentarían durante una guerra. Caray, la gente que pensó en construir la Torre de Babel y el dios que la destruyó pueden comer mierda. Cualquiera que aumente los costos de comunicación es un enemigo de la sociedad. Sin embargo, una pregunta de Cerebriaco envía la justa indignación de Tania por la ventana. Pero, coronel, ¿puedo preguntarle por qué quiere que el teniente Grants haga el interrogatorio? ¿Qué? Las sutilezas de la emoción aparecen en más que solo palabras. Me doy cuenta de que está ocupada, coronel, pero si pudiéramos captar esas sutilezas, ¿no sería mejor tenerla conmigo? La teniente Cerebriakov sugiere que para captar las emociones que revelan los prisioneros, sería mejor que yo los interrogara personalmente. Ciertamente, en circunstancias normales, ese podría ser el caso. La voluntad de lucha de los soldados de la Federación era un problema grave. El ejército de la Federación estaba poniendo una resistencia repetitiva, cruda pero feroz en todo el frente. Si pudiéramos controlar su psicología de combate, incluso podríamos romper sus defensas mentales. Tengo la seguridad de que el Estado Mayor estaría muy interesado en eso. El ejército imperial estaba desesperado por obtener información precisa. Pero Tania escuche, teniente Cerebriaco. Míreme. Sus subordinados parecían desconcertados. Chicos, mírenme.
Como está a punto de decir, ¿no lo entienden? Ella se da cuenta de que esto es una pérdida de tiempo. Aparentemente, ninguno de ellos tenía idea de a qué se refería. Sin darse cuenta, suspira por su falta de comprensión. Por supuesto, reunió a los miembros del 203º Batallón de Magos Aéreos basándose en su fanatismo por la guerra, no por su empatía o consideración. Si los eligió por sus habilidades de combate, no puede estar muy molesta con ellos por su ignorancia de sutileza emocional, aunque era molesto. Chicos, me veo como una niña. Aparentemente Grants no tiene idea de lo que estoy hablando, y Cerebriaco parece confundida. Si los dos tenientes no lo captan. Se vuelve hacia su vicecomandante, pero inmediatamente piensa para sí misma, Tisk, él también es inútil. Ella había explicado esto hasta cierto punto antes, pero aparentemente todo lo habían olvidado. Tal vez lo guardaron en un rincón de sus mentes porque no tenía nada que ver con el combate. Este era el problema de los fanáticos de la guerra. Mayor Weiss, soy una niña. Puede que no me tomen en serio por mi apariencia. Realmente me gustaría que se dieran cuenta de esas cosas antes de que tenga que decirlas. Lo siento mucho, coronel. El mismo día, el cuartel general del Salamander Kampfgruppe, habitación de la comandante. Y así, Tania se esconde en el espacio que le han asignado para su uso personal para pensar. El café disponible. El olor, fuera de lugar en un campo de batalla, cuelga ligeramente en la habitación de la comandante del Kampfgruppe. La suave fragancia de los granos de arábica del coronel Age, el sabor puro de la infusión. Normalmente, mantiene los granos refrigerados y bebe en pequeños sorbos para que duren. Este café es una rareza de su alijo personal. Pero solo por hoy, se lo está tragando como agua de barro común, ni siquiera puede saborearlo. Lo que está mirando con cara pálida son las transcripciones de los interrogatorios a los prisioneros que hicieron los tenientes primero Cerebriaco y Grants. Tania estaba algo preparada. Ella había adivinado la conclusión del informe hasta cierto punto cuando ordenó la encuesta. Aún así, no puede evitar apretar los dientes. Subjetivamente, hemos estado luchando contra los comunistas. Por eso hemos estado luchando para romper el espíritu de los comunistas. Y porque estamos haciendo eso incluso ahora. Pero los soldados de la Federación luchan por su patria en nombre del nacionalismo étnico. ¡Qué tonta soy! Era imposible para Tania ridiculizarse a sí misma incluso si quería. Ella era tan idiota. ¿Quién lo era? Yo. Yo lo soy, pasando por alto el hecho de que no estábamos luchando contra lo que sí deberíamos haberlo estado. Un tonto que no entendía ni al enemigo ni a mí mismo. Sí, yo de todas las personas. En ese momento, Tania von de Gurechav grita en su habitación. Esos bastardos nos la hicieron. Nos han engañado. Malditos comunistas, de todo lo que pudieron haber hecho, de todas las cosas, ustedes se llevaron nuestra causa. Por lo general, los comunistas criticaban sin cesar el nacionalismo. Gritaban que la verdad del mundo no estaba representada adecuadamente en el nacionalismo étnico, cuando en realidad era una guerra de clases, visto desde la perspectiva de la historia científica. Qué negligente por mi parte suponer que siguieran tal credo. La vergüenza era solo el comienzo de algo como esto. Tengo tanto enojo que quiero dispararle a mi yo del pasado, porque no me di cuenta de algo tan obvio, como no vi esto. Soy consciente de que no controlo muy bien mis emociones, pero hay momentos en los que solo quieres golpear la mesa y gritar. Estoy tan decepcionada de mi crudeza y mi despreciable descuido. Esta era la definición de una posición insostenible. Qué situación más estúpida. Debería haber sabido lo fácil que es para los comunistas deshacerse de sus políticas. Sigo preguntándome cómo pude haberlo olvidado. Es un error tan grave, inconscientemente, o quizás simplemente había cerrado los ojos. Esto es lo peor. Tania von de Gurechav maldice débilmente su fracaso. Me la hicieron. Ahora no puedo burlarme de la gente que se deja engañar por la propaganda comunista. Realmente me hicieron caer en ella, lo que significa que no soy diferente de esos idiotas. No, sé cómo funciona el Partido Comunista, así que mi error es incomparablemente peor. Soy simplemente un incompetente. Este es el fruto de una estupidez indefendible. No importa lo que diga para disculparme, no puedo engañar a mi propio corazón. No debería haber estado analizando la situación en territorio enemigo con una mirada tan mundana en mi rostro. Tengo que oponerme a la ofensiva móvil. Ya ni siquiera es un problema de invierno. Penetrar más en territorio enemigo solo unirá más al enemigo. ¿Aniquilar a su ejército de campaña? Imposible. Necesito una alternativa para sugerir en su lugar. Y rápido, tan pronto como sea posible. Echemos una mirada histórica.
Hay muy pocos casos en los que un ejército regular relativamente pequeño pudo controlar a las guerrillas. E incluso los ejemplos de éxito que tenemos son solo victorias limitadas. En Vietnam, incluso los abrumadores recursos materiales del imperio estadounidense no pudieron resolver el problema. En Afganistán, los ejércitos soviético y estadounidense demostraron lo difícil que era mantener el control sobre las regiones montañosas. Era solo una opción para quemar ciudades enteras resistentes como los mongoles durante épocas en que la ley de la guerra aún no existía. Hoy en día tenemos las manos atadas. Si busca un ejemplo de contrainsurgencia que terminó en victoria, tienes al ejército británico en sus colonias en Malasia, pero esas eran colonias, así que, ¿colonias? Sí, colonias. Donde el Estado soberano es la minoría. Puedes gobernar con un pequeño número a través del ejército, pero... piensa Tanya, obligada a darse cuenta de que su cerebro estaba deprimentemente oxidado. Es simple, ¿no? Para hablar con perfecta honestidad, no hay necesidad de enfrentarse a todos. Dividiremos y conquistaremos. Jo. Tanya se ríe porque lo tiene completamente resuelto. Pero en un aspecto, también es la pura verdad. Si logras dividir al enemigo, el número con el que tienes que luchar es menor. Si lo hacemos bien, incluso podríamos utilizar a algunos de ellos como aliados. Y para bien o para mal, la Federación es un Estado multiétnico. Sí, bajo las bonitas palabras del comunismo ideal, el partido está reprimiendo los movimientos de autodeterminación de diferentes grupos étnicos. ¿Podría ser posible forjar una alianza? Si simplemente hablamos de las posibilidades, cualquiera de las minorías étnicas dentro de la Federación podría convertirse en aliado imperial. Después de todo, no estamos pidiendo su tierra. Francamente, el imperio es como un gran hikikomori. Sus intereses no entran en conflicto con los grupos étnicos dentro del territorio de la Federación que quieren la independencia. Así lo solucionamos. Encontré la respuesta, encontré la salida. Todo lo que puedo hacer es correr hacia adelante. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.